Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, bienvenidos a la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria Uninorte 2021, que tenemos el gran placer de inaugurar hoy. El orden del programa es el siguiente. En primera instancia, un saludo por parte de la profesora Consuelo Naranjo, directora del proyecto Connected World, el Caribe, Origen del Mundo Moderno, Horizonte 2020, investigadora del CSIC España. En segunda instancia, la conferencia Los inicios de la esclavitud africana en el Caribe, a cargo del profesor Rafael Pérez, de la Universidad de Sevilla. En tercera instancia, la conferencia Mujeres Negras y Ley de Vientres, desde el feminismo negro, decolonial, 200 años de despojo racializado y capitalismo racial, a cargo de la profesora Castilla Hernández, candidata a doctora a la Universidad de Massachusetts. Y en tercera instancia, la conferencia Los acuerdos y la idealización de Palenque, el caso de Totumo, a cargo del profesor Dolcey Romero de la Universidad del Atlántico y de la Universidad Simón Bolívar. Luego de todas estas conferencias, haremos una sesión de preguntas. Siguiendo el orden, entonces, los dejo con la profesora Consuelo Naranjo, directora del proyecto Connected World. Buenos días. Quiero felicitar al profesor Roberto González Arana por esta iniciativa de crear en la Universidad del Norte la Cátedra de Estudios Afrodescendientes dentro del proyecto europeo Connected Worlds, The Caribbean Origin of Modern Worlds. Creemos que es una gran oportunidad para los estudios sobre afrodescendientes, los análisis que aquí se plantearán a lo largo de varios años. Los estudios van a ser necesarios para deconstruir todas las categorías, los discursos que a lo largo de la historia se han ido formando sobre la población afrodescendiente. Una población que constituye el 21% del total de los habitantes de América Latina en la actualidad. Colombia, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, entre otros muchos, son los países que tienen un mayor porcentaje de población afrodescendiente. Es preciso revisar las ideas sobre la armonía racial. Es necesario también ver de qué manera se han construido, como decía, estas categorías, estos discursos que han mantenido excluidas a una gran parte de la población, además de restringirle el acceso a determinados servicios frente a las poblaciones blancas. Es también necesario y urgente abordar proyectos descolonizadores que hagan viable unas sociedades más igualitarias y más justas. Tenemos que educar en la igualdad a los estudiantes, a las jóvenes generaciones, y una de las maneras de hacernos escuchar tanto por los jóvenes como por los distintos colectivos de varios países, así como por sus gobernantes, es enseñar de qué manera la historia ha creado unas barreras entre los grupos sociales que los han hecho parecer diferentes, cayendo en ideas, en discursos racistas que lamentablemente se mantienen hasta la actualidad. Por ello creo que el curso que hoy comienza, la Cátedra de Estudios Afrodescendientes, y que va a durar varios años, y en la cual van a participar distintos especialistas de varias etapas de la historia, desde el siglo XVI a la actualidad, es un instrumento educativo y necesario para lograr, como digo, por lo que todos estamos luchando, conseguir sociedades más justas y más igualitarias, en las cuales los ciudadanos y las ciudadanas, las jóvenes generaciones, puedan vivir con una mayor igualdad de derechos. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo, profesor Roberto. Muchas gracias a la profesora Chelo Naranjo, directora del proyecto El Caribe, Origen del Mundo Moderno. Desde el año 1991, la Constitución Política colombiana reconoce al Estado como multicultural y pluriétnico.
En este sentido, el interés de la Universidad del Norte de crear la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria responde a la demanda de abrir nuevos escenarios que faciliten el encuentro entre la academia y distintos sectores de la sociedad civil para analizar temáticas cuyo enfoque tenga en consideración las complejidades históricas, culturales y políticas de las comunidades afrodescendientes del Caribe, tanto en sentido amplio hacia el Gran Caribe como en el sentido más específico, el caso colombiano. El estudio de la historia y la memoria será un punto de partida para generar debates y reflexiones participativas sobre una gran diversidad de tópicos muy amplios que tengan en cuenta las distintas construcciones de saberes, identidades, ciudadanía, raza y condiciones de esclavitud, emancipación. Resulta, por tanto, muy pertinente conocer y exaltar los aportes históricos, culturales, ancestrales de las comunidades afrocolombianas en la construcción de la nación colombiana. Entre los objetivos de esta cátedra que hoy iniciamos están el estimular el encuentro intercultural entre académicos, estudiantes, líderes y la sociedad civil para debatir sobre temáticas vinculadas a la realidad de los grupos afrodescendientes en la región. También fomentar la socialización de estudios y experiencias sobre el contexto afro en los ámbitos de la historia, la memoria, cultura y sociedad, teniendo en cuenta los distintos enfoques epistemológicos que estas realidades demandan. También generar debates sobre el papel histórico y actual de la ciudadanía afro en el Caribe y promover el rescate del patrimonio cultural e inmaterial de la cultura afrocaribe. El proyecto Connected World, en el cual se inscribe esta cátedra, El Caribe, origen del mundo moderno, ha sido financiado por la Unión Europea en el marco de la iniciativa Horizonte 2020, Investigación e Innovación Marie Curie, acuerdo número 823846, y quien es dirigido por la profesora Consuelo Naranjo del Instituto de Historia de España, CSIC. Y este nos brinda la posibilidad de entrelazar investigadores de Europa, América Latina y el Caribe a partir de los años 2019 y hasta el 2024, justamente referidas a las temáticas de esta cátedra. En este proyecto estamos vinculadas 15 universidades de muy distintos países y 85 investigadores que queremos participar en esta meta común de unir a Europa y América en el estudio de estas temáticas de primera importancia. Bienvenidos entonces a la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria de la Universidad del Norte, la cual tendrá lugar a partir de hoy todos los jueves y también el 2 y el 9 de septiembre en este mismo horario. Muchas gracias. Siguiendo el programa entonces, damos inicio a esta cátedra de manera formal con la conferencia Los inicios de la esclavitud africana en el Caribe a cargo del profesor Rafael Pérez. El profesor Rafael Pérez García es originario de Sevilla. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. Sus primeras líneas de trabajo, dependientes de su tesis doctoral, se centraron en la historia cultural y en la historia de la espiritualidad en la España de los siglos XVI al XVIII, siendo los principales resultados los libros Sociología y Lectura Espiritual en la Castilla del Renacimiento, 1470-1560, editado por la Fundación Universitaria Española en Madrid 2005, y la imprenta de la literatura espiritual castellana en la España del Renacimiento. En la última década se ha dedicado a sí mismo a la historia social, especialmente a las minorías sociales en la España moderna. Es coautor con el doctor Manuel F. Fernández Chávez de los libros En los márgenes de la ciudad de Dios, Moriscos en Sevilla, y también Y las élites moriscas entre Granada y el Reino de Sevilla, Rebelión, Castigo y Supervivencias, publicado en 2015. En la actualidad trabaja en la reconstrucción de la comunidad mercantil de la Sevilla del siglo XVI y su relación con la trata negrera en el Atlántico. Sobre ella ha coeditado 6 libros en los últimos años. Los resultados de la investigación de este profesor se han presentado en 128 congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales en países como España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido, Brasil y los Estados Unidos, los cuales han dado lugar a 129 publicaciones, aparte de otros 15 trabajos en prensa, 7 de ellos en inglés en publicaciones de reconocido prestigio. Bienvenido entonces, profesor Rafael, a nuestra cátedra. Estamos muy complacidos de tenerlos acá con nosotros. Buenos días, buenas tardes aquí en España. Quería comenzar dando las gracias al profesor Roberto González Arana y a la doctora Consuelo Naranjo por la oportunidad de participar en esta actividad de la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria.
Mi ponencia de esta tarde o de esta mañana se va a centrar en los inicios de la esclavitud africana en el Caribe. No sé si están viendo la presentación ahora mismo. Ok. Pero no voy a hablar, porque ya lo he hecho la historiografía desde hace bastante tiempo, acerca de las primeras personas de origen africano que fueron trasladadas o transportadas a América, al Caribe, sino que me voy a centrar en un aspecto de esta realidad histórica, que es la de cómo a comienzos del siglo XVI, el mercado de esclavos atlántico, que ya funcionaba con anterioridad a la llegada de los europeos a América, se amplió para incorporar el Caribe en una realidad mucho más amplia desde el punto de vista geográfico. Si puede pasar la diapositiva. Para comprender bien lo que quiero explicar, es importante recordar que tanto desde el Tratado de Alcasovas de 1479 como especialmente desde el Tratado de Tordesillas de 1494, las regiones africanas que van a servir como zonas de aprovisionamiento de esclavos estaban bajo control portugués. Y eso significa que la trata que los españoles van a realizar hacia América se va a tener que coordinar necesariamente con la monarquía portuguesa. En el periodo del que nosotros vamos a hablar aquí, que básicamente son los primeros 30-40 años del siglo XVI, estas regiones africanas irían desde lo que hoy es la costa de Mauritania y el río Senegal hasta el actual Golfo de Guinea. Esa región es la que las fuentes portuguesas y castellanas de la época llaman, especialmente desde el río Senegal, la Guinea. Y veremos cómo desde esta región será desde donde se envíen los primeros cargamentos de africanos esclavizados hacia el Caribe. Es importante tener en cuenta que cuando se empieza a plantear la posibilidad de desarrollar una trata negrera hacia América, la trata negrera en el Atlántico ya existía, era gestionada por los portugueses, pero existía en dirección a la península ibérica, hacia Portugal, especialmente hacia Lisboa y hacia los puertos del sur de Portugal, y desde ahí se extendía hacia Sevilla y otros puertos de la península ibérica. Si puede pasar la diapositiva. Esto nos ayuda a comprender cómo ya a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, Sevilla era un importante puerto negrero que tenía también una notable población de esclavos africanos. Obviamente, la mayoría de esos esclavos procedían de esa amplia región que ellos llamaban Guinea, que, insisto, iba desde el río Senegal hasta lo que era en la época el reino de Benín, en la actual Nigeria. Y de esa zona tan diversa procedían estos esclavos que había en Sevilla. En la gráfica podemos ver cómo en el periodo de tiempo de la primera mitad del siglo XVI aproximadamente, son esas regiones las que aportan la mayor parte de los esclavos africanos que hay en Sevilla. Así encontramos esclavos Wolof, Sapes, Bran, Berbesines, etcétera, etcétera, etcétera. Y es a partir de aproximadamente 1520 cuando empezamos a documentar en la ciudad esclavos que se llaman del Congo o del Monicongo, y un poquito más adelante ya de otras regiones más al sur. La primera mención a un esclavo de Angola que hemos encontrado en Sevilla es de 1548. Este pequeño inciso sirve para que comprendamos que los archivos de Sevilla son, bueno, por azares del destino también, porque otros muchos archivos en otras partes del mundo, desgraciadamente, pues se han perdido por diferentes motivos. Los archivos de Sevilla, gracias a su buen estado de conservación,
son quizás los archivos que mejor nos permiten comprender la esclavitud atlántica, no solo en la ciudad de Sevilla, sino en el espacio atlántico durante el siglo XVI. Por lo tanto, teniendo en mente que existe ya un importante mercado de esclavos africanos en Sevilla a principios del siglo XVI, relacionado con esta ruta que viene de esta Guinea controlada por los portugueses, vamos a ver ahora cómo esta ruta, insisto, África, península ibérica, se va a desdoblar y va a dar comienzo a una ruta que va a ir dirigida hacia el Caribe. Si puede pasar la diapositiva. En esta diapositiva vemos la evolución del precio del esclavo de Guinea en Sevilla entre 1520 y 1535. Solamente me interesa aquí dos elementos. Uno, que en esta época no existe una diferencia de precio entre el hombre y la mujer, que han sido reducidos a esclavitud. Y por otra, que ya se empieza a notar, aunque esto lo voy a explicar luego, que la evolución o el funcionamiento de los precios en el mercado de esclavos de Sevilla empieza a tener que ver y a estar en relación con los distintos flujos de esclavos que se están generando en el Atlántico. Especialmente aquí ya se nota, aunque lo voy a explicar luego, insisto, el impacto de la apertura del mercado de esclavos africanos en el Caribe. Si puede pasar. No es hasta 1518 cuando en verdad podemos considerar que se va a comenzar a desarrollar una verdadera trata negrera hacia el Caribe. Es verdad y es conocido por la historiografía de manera sobrada que antes de esta fecha ya se han enviado esclavos individualmente, en pequeños grupos, incluso algún cargamento, alguna cargazón importante. Sin embargo, esos primeros envíos son envíos que podemos llamar vacilantes, muy controlados y muy limitados. Se hacen con reticencias tanto por parte de la corona como en ocasiones por parte de los colonos españoles en el Caribe. Incluso entre 1516 y 1517, que son los años de la regencia del cardenal Cisneros en los reinos de España, se llega a prohibir el envío de esclavos a el Caribe. De hecho, se conserva la cédula real por la que Cisneros ordenaba incluso que se descargasen de los barcos que había en Sevilla cualquier esclavo que hubiera podido cargarse y que fuese a ir enviado al Caribe. Sin embargo, con la muerte de Cisneros y la llegada de Carlos I, el futuro emperador Carlos V, la coyuntura política cambia radicalmente en Castilla. Además, justo en ese momento hay toda una serie de debates, tanto en la isla de Santo Domingo como en la propia península ibérica, acerca de cómo desarrollar o qué hacer o si hacer o no hacer una trata negrera hacia el Caribe. Había diversos elementos a favor y en contra según quien los considerase. No voy a entrar en ello, pero en el año 18, es decir, nada más llegar Carlos I a Castilla y en un contexto político que podríamos calificar sin ningún temor de verdadero saqueo del reino en favor de una camarilla de cortesanos que rodean al nuevo monarca, que es muy joven, tiene 18 años. En ese contexto, el rey va a conceder una serie de mercedes, porque no son otra cosa sino mercedes, a una serie de cortesanos, algunos flamencos y otros no son flamencos, están en la diapositiva los más importantes, para enviar una serie de, grupos muy numerosos de esclavos a América. Estas mercedes, entre estas mercedes destaca la que se entrega a un cortesano muy poderoso en este momento y durante los años siguientes, que es Laurent de Gorrebot, para enviar 4.000 esclavos en los siguientes años
luego se concretaría hasta 1526, a América, si bien no se decía de dónde deberían salir esos esclavos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de trata negrera, y es una cuestión también puramente demográfica y tecnológica, las cifras del siglo XVI pueden parecer obviamente muy pequeñas cuando las comparamos con los datos que conocemos para el siglo XVIII o siglo XIX. Pero tenemos que tener en cuenta, obviamente, que el volumen demográfico de principios del siglo XVI es mucho menor de manera general. Bien, Gorrebold no solamente consiguió esta merced para enviar 4.000 esclavos, sino que también consiguió que no se concedieran más mercedes, lo cual le daba una posición de casi monopolio, digo casi porque había otras mercedes que sí podían usarse, que son las que están en la pantalla, y alguna otra, de modo que esta merced para enviar 4.000 esclavos va a ser el primer marco jurídico que va a permitir organizar una trata esclavista de cierto calado hacia América. Por eso estamos ante un momento fundacional. Sí, si puede pasar la diapositiva. Sin embargo, este cortesano era eso, era un político, era un cortesano, era un señor feudal, pero no tenía capacidad ni mercantil, ni financiera, ni logística para materializar las licencias y enviar los esclavos. Por eso, enseguida, lo que va a hacer a comienzos de 1519 es vender esas 4.000 licencias a un lobby de financieros genoveses. De hecho, estamos hablando del grupo posiblemente más poderoso de financieros extranjeros que había en ese momento en la corte española, formado por Adán de Vivaldi, Tommaso de Fornari y especialmente Gaspar Centurione, que era un banquero que estaba afincado en Sevilla desde hacía una serie de años. Junto a estos genoveses, que van a controlar buena parte de las finanzas del emperador durante bastantes años, junto a ellos va a asociarse en este lobby gestor de esas 4.000 licencias un mercader de Burgos. Burgos es en este momento el principal centro económico de la península ibérica. Tiene una colonia de empresarios poderosísimos que está esparcida por toda Europa y tiene en Sevilla un representante que es este Juan Fernández de Castro, perteneciente a una familia que eran los Castros, que eran importantes aseguradores de barcos y de mercancías en el comercio con el norte de Europa y que trataban con multitud de negocios. La participación de este capitalista Fernández de Castro en este grupo tiene que ver con el hecho de que es este mercader de Burgos el que tenía los contactos necesarios en Lisboa, en la corte portuguesa, que era finalmente quien tenía que proporcionar los esclavos, no lo olvidemos. Él era quien tenía los contactos y además tenía aquello que los portugueses querían a cambio de esclavos. ¿Qué era lo que los portugueses querían? Pues fundamentalmente trigo para alimentar el reino de Portugal, dado que Portugal era estructuralmente deficitario de trigo, y una serie de materias primas como el azogue, el bermellón, dado que Juan Fernández de Castro además estaba, gracias a otra serie de mercedes que había conseguido del rey, involucrado también en el negocio de la minería en la Corona de Castilla. De modo que estamos hablando de capitalistas al máximo nivel de la época, con importantísimas conexiones internacionales y, por supuesto, con el capital suficiente para hacerse con este lote de 4.000 licencias para enviar esclavos. Este lote costó 25.000 ducados, que es, por decirlo rápidamente, mucho dinero para la época. Aquí hay una cuestión ya que es importante. Las licencias para enviar esclavos se convierten en un producto financiero, en un activo financiero que se puede comprar y vender. Y esto nos ayuda a comprender que un aspecto fundamental de la trata negrera desde sus mismos orígenes. El negocio de la trata no es simplemente un negocio de tráfico de personas. Hay negocios previos y toda una serie de negocios conectados de tipo mercantil y de tipo financiero que en ocasiones son los que verdaderamente
proporcionaban beneficios o proporcionaban los principales beneficios económicos. Si puede pasar la diapositiva. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema en el que vemos cómo estos genoveses prestan servicios, se encargan de las rentas de los impuestos de la corona. Son ellos, obviamente, estos grandes capitalistas los que tienen acceso a los cortesanos y, por otra parte, es el burgalés el que tiene acceso al rey de Portugal y a la estructura administrativa de la Casa de la Mina, de la Casa de Guinea, que está en Lisboa y que sirve para gestionar la trata portuguesa en África. ¿Sí puede pasar la diapositiva? Bueno, en esta genealogía rápidamente vemos en el centro a Juan Fernández de Castro y aquí vemos, no lo voy a explicar porque requiere mucho tiempo, aquí podemos ver toda una serie de enlaces matrimoniales y familiares en el que vemos cómo los burgaleses, estos grandes mercaderes burgaleses asentados en Sevilla, emparentan a través del matrimonio con las grandes familias de mercaderes y financieros judeoconversos de la ciudad. Estos mercaderes judeoconversos serán después, en los años 30, 40 y hasta mediados de la década de 1550 aproximadamente, los que controlen la mayor parte de la trata negrera hacia América. Y no son casualidades estos enlaces. Si puede pasar la diapositiva. Bien, una vez que Juan Fernández de Castro y el lobby de capitalistas genoveses tenían las licencias, ahora tenían que conseguir los esclavos. Para conseguir los esclavos, en septiembre de 1519, es decir, varios meses después de haber comprado la licencia y un poco más de un año después de la concesión a Gorrebot de las 4.000 licencias, en septiembre del 19, Juan Fernández de Castro firmó un contrato con el rey de Portugal para enviar 4.300 esclavos del Trato de Arguín. En el mapa pueden ver dónde estaba la factoría de Arguín, en la actual costa de Mauritania, para enviarlos, esos esclavos, entre 1519 y 1524 a las Antillas. El término que aparece en el documento, que se conserva en el Archivo de Indias, es Antillas. Se enviarían 300 esclavos en 1519 y luego 800 anualmente desde 1520 a 1524. Sin embargo, de esos 800 es importante tener en cuenta que solo 500 serían los que se enviarían a América y el resto sería para el propio mercado de la península ibérica. Esto nos recuerda que el principal mercado de esclavos sigue siendo en este momento la península ibérica. Sin embargo, había otra cláusula de este contrato que hacía muy difícil que se cumpliera y es que establecía que los esclavos tenían que ser cargados en barcos en Arguín para ser llevados a Lisboa. De Lisboa se trasladarían a Cádiz o a los puertos de la Andalucía Atlántica y desde allí se enviarían a América. Esto desde el punto de vista logístico en la época era complejo, alargaba las rutas y incrementaba de una forma brutal la mortalidad entre los esclavos. Por eso, enseguida se hizo un nuevo contrato que sustituyó a este, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Si la puede pasar. Por este nuevo contrato se permitía que los barcos saliesen de Lisboa, cargasen en Arguín y ya directamente desde Arguín atravesasen el océano hasta el Caribe. Este contrato va a funcionar digamos, bien desde el punto de vista mercantil hasta 1521. A partir de ese momento, esa trata negrera se estrangula porque hay desavenencias, hay diferencias por cuestiones económicas, de pagos entre estos capitalistas y el rey de Portugal. También porque hay quejas acerca de la calidad de los esclavos. Dicen que muchos esclavos están enfermos, que muchos mueren, que eso es culpa de los portugueses. De modo que se acaba esos primeros envíos procedentes de Arguín y a partir de 1522, para cubrir el hueco que no son capaces de cubrir con los esclavos de Arguín, se une al abastecimiento con africanos esclavizados en el Caribe, se une la isla de Santo Tomé.
Por lo tanto, esto es interesante porque los primeros contingentes, ahora los vamos a ver, de esclavos que son enviados al Caribe, son esclavos negros, fundamentalmente acenegues. También se les documenta en Sevilla, en Utrera, en el sur de Andalucía. Esos son los primeros esclavos que son enviados durante el año 19, 20, 21, 22 al Caribe. A partir del año 22, con la apertura de la ruta de Santo Tomé, la procedencia de estos africanos va a cambiar radicalmente, porque fundamentalmente ahora lo que vamos a tener van a ser esclavos del reino de Benín y del reino del Congo. Si puede pasar la diapositiva. Como la demanda va a seguir creciendo, desde mediados de los años 20 también se va a unir como factoría aprovisionadora de esclavos las islas de Cabo Verde, con esclavos sobre todo procedentes de la costa africana que está adelante, que es la desembocadura del Senegal, fundamentalmente esclavos Wolof. Si puede pasar. En esta gráfica podemos ver esos primeros envíos de Arguín que se hacen gracias a la licencia de Gorrebot y gracias a ese contrato de estos capitalistas con el rey de Portugal. A partir del año 22 se hunden los envíos y por eso Santo Tomé, los datos de Santo Tomé no están incorporados en esta diapositiva, se tiene que incorporar para mantener el abastecimiento de esclavos africanos. Aquí hay una cuestión en la gráfica que tienen a la derecha, pequeñita, pueden ver una explicación muy sencilla de por qué el Caribe empieza a absorber desde este momento una cantidad tan importante de africanos esclavizados. Y tiene que ver con que literalmente el precio que se paga en el Caribe, en concreto los datos que tenemos en la pantalla son los precios en Puerto Rico, los precios duplicaban a los precios de Sevilla, que ya de por sí eran precios muy altos. De modo que es estrictamente un juego de oferta, demanda, precio, el que deriva las rutas negreras, dividiéndola en una ruta que permanece funcionando hacia la península ibérica y otra que se abre hacia el Caribe. En la gráfica que está en la parte inferior de la diapositiva podemos ver los datos. La curva superior es la correspondiente al volumen de la trata, al conjunto de la trata portuguesa. La línea verde indica la trata de Arguín y abajo la línea azul indica los envíos a Sevilla y la línea negra indica los envíos a Puerto Rico. Si pasamos la diapositiva, percibimos mejor cómo la incorporación, en la gráfica inferior, la incorporación de Puerto Rico a este sistema esclavista atlántico a partir de 1519 absorbe claramente los esclavos que se están dejando de enviar a Sevilla. Tanto es así que altera la propia distribución por sexo de los esclavos africanos que se están vendiendo en Sevilla, que es lo que podemos ver en la gráfica superior. Si hasta ese momento los cargamentos que llegan a Sevilla y por lo tanto la población africana esclava que hay en Sevilla mantenía un cierto equilibrio numérico entre hombres y mujeres, a partir de este momento, dado que al Caribe se están llevando fundamentalmente varones, a partir de este momento van a empezar a haber un predominio de la mujer esclavizada entre la población esclava de la ciudad de Sevilla. Si puede pasar la diapositiva. Bien, de modo que ya hemos visto cómo se ha constituido un flujo, una verdadera ruta de trata negrera, insisto, con barcos negreros en los que van decenas o incluso centenares de esclavos hacia el Caribe a partir del año 19 y tenemos que tener en cuenta, insisto, y este flujo va a continuar funcionando sobre todo Santo Tomé y también progresivamente también cada vez más Cabo Verde durante los años 20, durante los años 30, durante los años 40 del siglo XVI. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando este flujo negrero llega al Caribe a partir del año 19-20, el Caribe, y especialmente en torno a Santo Domingo, que es el epicentro en este momento de un gran mercado de esclavos
americanos, cuidado, no africanos, sino americanos, el Caribe es en este momento un verdadero lago o un verdadero mar de esclavitud. En la diapositiva he señalado algunos de estos flujos de esclavos, tanto de las Antillas Menores, que son conducidos a Puerto Rico o a Santo Domingo, de toda la costa venezolana y colombiana, que a partir de distintas acciones, intervenciones o ya procesos de ocupación por parte de los españoles, procesos que comienzan en Santo Domingo, empiezan a generar envíos de centenares de esclavos que son vendidos en almoneda en Santo Domingo y, por supuesto, a partir de la conquista de México por Cortés y luego las distintas regiones que van siendo conquistadas progresivamente, el Pánuco, Yucatán, se crean verdaderos flujos de esclavos. A veces son puntuales, a veces duran una serie de años, pero que cuantitativamente, y es algo que todavía no podemos ofrecer datos precisos porque falta mucha investigación, pero la documentación existe, está en el archivo. Lo que tenemos en realidad es que el aporte desde el punto de vista cuantitativo de los africanos, de los esclavos africanos que llegan a través de esta nueva ruta negrera es relativamente pequeño en comparación con todos estos tráficos esclavistas que se están haciendo con indígenas americanos. Estamos hablando, en el caso del Pánuco, de miles de huastecas y en muchas de las otras flechas que tenemos aquí señaladas de centenares y centenares de personas. Es importante que no perdamos esto de vista, porque la historia posterior de la trata, obviamente donde el africano cobra un protagonismo indiscutible, a veces nos ha hecho perder la perspectiva de cómo fue esta primera etapa esclavista en el Caribe. Si puede pasar la diapositiva. Lo que tenemos en esta diapositiva son una serie de valores, de precios de esclavos en la década de 1520 en el Caribe. Estos valores, si los relacionamos con el mercado que nos sirve de referencia, que es el mercado de Sevilla, porque lo podemos reconstruir al milímetro, esto ya nos ayuda a comprender cómo realmente no estamos ante actos esporádicos, ante barcos sueltos, no, estamos verdaderamente ya ante un mercado atlántico al que el Caribe ha sido incorporado y del que ya obviamente no se va a salir hasta, ¿verdad?, el siglo XIX. Tenemos en la diapositiva, por una parte, el precio de la almoneda de una serie de esclavos negros que se venden en la ciudad de Santo Domingo en 1523. Esos esclavos son esclavos que ya llevaban, no son muchos, son esclavos que ya tienen una cualificación profesional. Hay carpinteros, hay herreros, hay gente que ha aprendido ya oficios artesanales y por lo tanto tienen una cualificación profesional que hace que cuando se venden en la plaza pública en Santo Domingo y se venden en la plaza, alcanzan precios muy elevados. De modo que en 1523 el precio de estos esclavos cualificados profesionalmente y que ya llevan un tiempo en la sociedad colonial de Santo Domingo alcanza los 31.500 maravedíes. Este precio es interesante que no lo perdamos de vista porque es un precio elevadísimo. Tenemos que pensar que poco antes, en el año 21, también en Santo Domingo, en las almonedas que se hacen de 390 indios que habían sido capturados en la costa de las Perlas, en la costa venezolana por Gonzalo de Ocampo, el esclavo indígena no alcanza los 5.600. Es decir, estamos hablando de apenas la quinta, sexta parte de valor. Ahora volveremos sobre este precio. Al mismo tiempo que tenemos estos dos grupos de esclavos, digamos, ya asentados en el Caribe, por supuesto son personas que están siendo continuamente trasladadas, etcétera, tenemos ya los precios de estos primeros grandes barcos negreros que están llegando al Caribe. En el año 24 conocemos la historia de la nao negrera Cuerpo Santo, que viene salió de Sevilla, fue a Lisboa, de Lisboa fue a Santo Tomé, donde cargó
360 esclavos. De ahí atravesó el Atlántico para llegar a San Juan de Puerto Rico, donde se descargaron 61 esclavos y el resto fueron descargados en Santo Domingo. El precio medio de un adulto de este barco negrero alcanzó los 17.100 maravedíes. Unos años después, en el año 27, otra nao negrera que también hizo la ruta y cargó en Santo Tomé, la Santa María de Begoña, sus esclavos, cuando se vendieron en Santo Domingo, alcanzaron precios que oscilan entre los 22.500 y los 24.750 maravedíes. Esto nos informa de varias cosas interesantes para comprender el funcionamiento de este mercado y también para comprender cómo va a funcionar luego el mercado negrero en el Atlántico. Por una parte, que los precios pueden variar mucho de una cargazón a otra. Por otra parte, que hay esclavos que pueden ser vendidos en cualquier punto de ese mercado, en África, en Portugal, en Sevilla, en el Caribe, pero hay otros esclavos que no tienen desde el punto de vista económico esa capacidad. Es el caso de los esclavos indígenas. El precio de los esclavos indígenas, tenemos este caso, pero podríamos poner otros, impedía ya desde el punto de vista económico, aparte de otras consideraciones, el funcionamiento de una verdadera trata de indígenas americanos hacia la península ibérica. Que aunque hubo envíos, sin embargo ya no se va a desarrollar un verdadero sistema de trata como sí va a suceder con los africanos respecto al Caribe. Si puede pasar la diapositiva. En esta diapositiva comparamos estos valores con el funcionamiento del que es, junto a Lisboa, en este momento, el principal mercado de esclavos del Atlántico, que es la ciudad de Sevilla. Tenemos los datos de Sevilla representados en el centro de la gráfica y vemos cómo el precio del indígena esclavizado es muy inferior a los precios del mercado de Sevilla, por lo tanto, hace que ese esclavo no sea comercializable en Sevilla, pero al mismo tiempo vemos cómo los cargamentos, las cargazones que vienen de Santo Tomé, independientemente de que alcancen precios más o menos altos, tienen valores muy superiores a los precios de Sevilla. A la derecha tenemos otra gráfica en la que comparamos año tras año los precios de Puerto Rico con los de Sevilla y obviamente aquí tenemos la última explicación de cómo se desdobla esta ruta, dado que los precios de Puerto Rico más que duplican los precios de Sevilla, y esto ya nos está indicando cuál va a ser la evolución de la trata negrera, cómo esto nos ayuda a comprender cómo la trata negrera hacia la península ibérica acabará casi extinguiéndose o agonizando en la segunda mitad del 17, justo en la época en la que irá creciendo hasta unas cifras brutales cuando nos referimos a América. Si puede pasar la diapositiva. Bueno, este es un ejemplo de la nao negrera Cuerpo Santo a la que me acabo de referir, de típico viaje negrero, Sevilla, Lisboa, Santo Tomé, donde se cargan los esclavos, donde también se aprovisionan. La carga de los esclavos no es sencilla, puede llevar varios meses, dado que los esclavos hay que a su vez comprarlos en el continente, llevarlos a Santo Tomé o buscarlos en la propia isla de Santo Tomé, lo cual no siempre era fácil. Insisto, la capacidad real de esta trata negrera tiene valores que comparativamente con lo que será siglos después son pequeños, obviamente. Durante los años 20 y durante los años 30, los grandes capitalistas que gestionan la trata negrera consideraban que es decir, la cifra realista para enviar a América era como mucho 1 millar de esclavos. Más de eso consideraban que era, desde el punto de vista del abastecimiento, bastante complicado. Bueno, una vez cargado y abastecido el barco en Santo Tomé, continuaba San Juan de Puerto Rico, que es por donde se entraba en el Caribe, Santo Domingo, Puerto Plata, ahí se cargaba las mercancías del Caribe, oro, azúcar, caña fístula y otras cosas, y finalmente se regresaba a Sevilla con todo eso. Si puede pasar.
Obviamente, en esta trata negrera hay grandes capitalistas, como los que hemos visto antes. Hay otros que son también, que tienen una capacidad económica muy importante, como este Melchor de Carrión que tenemos en la diapositiva, que es también un mercader burgalés. Y había luego una infinidad de pequeños inversores. Los aportes de centenares de pequeños inversores que compraban una licencia o enviaban un esclavo o 2 esclavos son también una parte fundamental que nos ayuda a comprender desde el punto de vista económico el funcionamiento de la trata negrera como negocio económico. Este caso que pongo en esta diapositiva de este Melchor de Carrión, bueno, nos muestra cómo para un mercader y financiero que comerciaba y hacía negocios de todo tipo, es decir, hacía préstamos a la corona, préstamos a particulares, enviaba cargamentos de mercancías de textiles, productos de metal, etcétera, a América, arrendaba beneficios eclesiásticos, es decir, hacía todo tipo de negocios. Bueno, entre esa enorme cartera de negocios estaba también, obviamente, la trata negrera. Y, por supuesto, en las dos patas que yo antes explicaba. Por una parte, lo que es la compra y venta de licencias para enviar esclavos en el mercado de Sevilla. Esto es un negocio puramente especulativo. Yo he comprado una licencia por un precio, la vendo por un precio más caro. Es un mercado, insisto, especulativo y que funciona en la ciudad de Sevilla. De modo que Sevilla se convirtió durante el siglo XVI verdaderamente en el centro mercantil, financiero y logístico de esta trata negrera. Pero siempre la clave para que el negocio funcionase era la adecuada conexión con la administración portuguesa, con Lisboa. De modo que en el caso de este Melchor de Carrión, bueno, él consigue algunas licencias, otras muchas lo que hace es comprarla a cortesanos o a mercaderes que a su vez las han obtenido del rey y a veces vende licencias y con las otras licencias que él se queda envía esclavos. En el caso de Melchor de Carrión he podido documentar pues casi 1 millar de esclavos enviados a lo largo de este periodo. Pero insisto, esto es un comportamiento típico. Como Melchor de Carrión hay decenas o docenas de medianos y grandes mercaderes de Sevilla que se están involucrando en este negocio naciente. Si puede pasar la diapositiva, vemos aquí, y ya voy a terminar, otra nao negrera, la San Nicolás. Esta iba destinada a cargar en las islas de Cabo Verde en el año 1535. En este caso, el negocio se hacía en Cabo Verde, bueno, intercambiando mercancías, como las que aparecen en la diapositiva, a cambio de los esclavos. En otras ocasiones se hacían pagos económicos a través de letras de cambio. O sea, hay un sistema financiero muy, muy desarrollado que desde el principio está funcionando ya en las islas portuguesas del Atlántico y, por supuesto, del Caribe. Bueno, aquí tenemos todo tipo de textiles, de herramientas, de cuentas, de loza, aceite, vino, en fin. Todo esto es canjeado por esclavos. Si pasamos la diapositiva, uno de los inversores en este viaje negrero es también este Melchor de Carrión. Aquí tenemos la ruta, saldría desde la bahía de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Cabo Verde, luego ya al Caribe, Santo Domingo, y los beneficios de la operación se enviarían de nuevo a Sevilla, desde donde obviamente se volverían a invertir en otro tipo de actividades económicas. Y por último, si puede pasar la diapositiva, bien, en esta tabla, que no voy a explicar con detalle, podemos ver cómo entre 1519-20 y los años 30 se consolida definitivamente ese desdoble de la ruta negrera que originalmente unía África, ¿no? Especialmente esa región de la Guinea, desde el reino de Benín hasta Arguín, con la península ibérica, cómo se desdobla con un nuevo brazo que se dirige hacia el Caribe. La razón fundamental es la capacidad para pagar precios astronómicos en el Caribe, fundamentalmente gracias al oro. En el Caribe los esclavos se pagan con oro. Ahí no hay trueque, no. Ahí se paga con oro y siempre se dice con oro de la última fundición. Y cuando analizamos las distintas partidas de gasto
que componían el precio del esclavo, bueno, percibimos cómo el incremento de los precios de los esclavos que formaban parte de esta trata negrera fue parejo a un enorme incremento de los beneficios y obviamente a una reducción de gastos que venía asociado a esta nueva ruta mucho más rápida que unía directamente África con el Caribe. Pensemos que con beneficios en esta ruta África-Caribe, en este periodo fundacional, con beneficios en una cargazón que oscilaban entre el 65 y el 150% aproximadamente, pues es fácil comprender el éxito económico que la trata negrera tendría desde sus inicios. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, profesor Rafael. Muy interesante y muy clara en sus exposiciones. Espero que al final de la exposición que sigue y la del profesor Dorsey, nuestro público invitado tenga muchas preguntas sobre tan interesante tema. Bueno, siguiendo el orden del programa, a continuación tenemos la presentación de la profesora Castilla Hernández con el trabajo Mujeres Negras y Ley de Vientres desde el feminismo negro decolonial, 200 años de despojo racializado y capitalismo racial. La profesora Castilla Hernández Reyes es una intelectual y feminista negra, mamá e investigadora de la diáspora palenquera, nacida en la ciudad de Barranquilla. Es candidata a doctora y asistente de docencia en el Departamento de Antropología de la Universidad de Massachusetts. Cuenta con una maestría en antropología y varias especializaciones en estudios feministas avanzados, estudios de la diáspora africana, estudios latinoamericanos, caribeños y latinos, en la Universidad de Massachusetts también, en Amsterdam. Es especialista en gestión regional del desarrollo de la Universidad de los Andes y licenciada en educación en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su investigación doctoral examina cómo se intersectan raza, género, racismo y guerra en Colombia. Sus intereses de investigación giran alrededor de las intersecciones entre racismo, género, raza y cuerpo dentro del conflicto armado colombiano, historiografías y resistencias de las mujeres negras en Sudamérica y el Caribe, feminismos negros decoloniales, capitalismo racial y nuestros activismos en América Latina, despojo, migración forzada y economía política de la guerra en Colombia, estudios sobre el color de la piel y blanquitud en América Latina y antropología de la violencia y movimientos sociales afrodescendientes. La profesora Castriela es activista y militante de Trenzado de Mujeres Cimarronas y de la Red de Mujeres Negras del Caribe Colombiano. Es a su vez cofundadora y presidenta de la Asociación Colombiana de Investigadoras e Investigadores Afro, ACIAFRO. Es co-chair de la sección de estudios de género y feminismo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Es autora y coautora de varios artículos de investigación y capítulos de libros publicados en inglés y en español, como los siguientes: Las luchas de las mujeres negras contra el extractivismo, el despojo de tierras y la marginación, como ya dije, publicado en inglés, en la revista Latin American Perspective 2019, y como capítulo del libro Latin American Extractivism, Dependency, etc. A su vez, interrogando la gramática racial de la blanquitud hacia una analítica del blanqueamiento en el orden racial colombiano, en coautoría con Darío Velázquez Padilla. Aproximaciones al sistema de sexo, género en la Nueva Granada en los siglos XVIII y XIX, en la antología Demando mi libertad, Mujeres Negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba, entre 1700 y 1800, galardonado como el mejor libro de género por la sección Colombia Enlaza 2018. Castilla, estamos muy complacidos de tenerte en la inauguración de la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria de la Universidad del Norte, que como sabes se va a repetir a lo largo de los años, y que este es un buen espacio para visibilizar el importante papel de las comunidades, las minorías étnicas en Colombia. Y bueno, te doy la palabra. Muy buenos días a todas y a todos, a los colegas. De antemano me sumo a los agradecimientos hacia el profesor Roberto por esta cordial invitación
a la Universidad del Norte, a todo el equipo que ha hecho posible que tengamos la posibilidad de tener este tipo de espacios y esta cátedra que, como ya lo mencionaba Roberto, se va a extender. Es el comienzo de una serie de iniciativas y de eventos precisamente para darle lugar a todo lo que tiene que ver con la historicidad de los pueblos afrodescendientes en el Caribe, pensando el Caribe, desde luego, tanto del Caribe continental, insular y el Caribe transatlántico. En ese sentido, muy agradecida y muy complacida por estar en este espacio con ustedes y muy cordial para todas aquellas y aquellos que nos acompañan en este momento en la transmisión. Como ya lo mencionaba el profesor Roberto, el título de la ponencia o de la conversación, nosotros digamos desde la Asociación de Investigadoras e Investigadores Afros y Afro, nos gusta eso del conversar sabroso, de generar espacios de diálogo, más que ponencias de tipo, digamos, académicas, así con su esquema y todo eso. En ese sentido, pensarnos las mujeres negras y la ley de vientres, que fue lo que le planteé, desde el feminismo negro decolonial y pensando precisamente en esos 200 años de despojo y capitalismo racial que hemos padecido las mujeres, los cuerpos de las mujeres y de los hombres negros en esto que llamamos las Américas, no solamente pensando en el contexto colombiano, sino también en todo lo que implicó el mal llamado descubrimiento de América. Y en ese sentido, lo de 200 años es porque como las y los historiadores fundamentalmente, en mi campo es desde luego la antropología, pero hago etnografía histórica también, este 2021 se conmemora esos 200 años, digamos, cuando se formula lo que se denominó la ley de libertad de partos, admisión y abolición de la esclavización en Colombia. Desde ese sentido, es importante reivindicar conmemorar, digamos, este episodio, pero también es importante precisamente para situar el papel y el lugar histórico y político de las mujeres negras en la construcción de la historicidad de esta nación, de la nación colombiana, y que regularmente se encuentra bastante marginal en todo lo que tiene que ver con las producciones, tanto de la historia, la antropología, la sociología y las ciencias sociales, tanto en América, tanto en Colombia como en América Latina. En este sentido, parto me formulo preguntas e interrogantes que me ayuden a comprender cómo se han dado el desarrollo de estas dinámicas y entenderlo desde luego desde las perspectivas del feminismo, del feminismo negro, el feminismo afrodiaspóricos y decoloniales, y así presentarles una lectura crítica de estos eventos históricos. En ese sentido, parte de los interrogantes que me he venido formulando tienen que ver precisamente con eso de qué significa ser una persona esclavizada libre en el mundo transatlántico moderno, cómo escribir acerca de los silencios en un mundo marcado por historias y narrativas fragmentadas de carácter patriarcal, o de qué manera la antropología, la historia, la sociología o las ciencias humanas y sociales en términos generales contribuyen precisamente a perpetuar esos silencios sobre las mujeres en la. Entonces, a partir de esos grandes interrogantes, encontramos precisamente que Foucault nos plantea en varios de sus escritos cuando hace o sus clases magistrales, cuando hace un análisis de cuál es el papel de la historia. Entonces, algo que recuerdo y siempre reivindico mucho es cuando afirmaba, por ejemplo, que la historia es un operador y un intensificador del poder. Y creo que es supremamente importante poder entender y comprender de manera crítica la historia precisamente como eso, como un intensificador del poder. Se muestran las verdades y las historias de aquellos que detentan el poder, de aquello que se quiere mostrar dejando y borrando precisamente aquello que queremos desconocer y sobre quienes ejercemos el poder. En ese sentido, la construcción del pasado ha implicado precisamente un proceso de borramiento de las historias de las y de los otros. Esto es un silenciamiento de sus voces, la negación del papel
del papel, la participación y las contribuciones de hombres y mujeres negros en el desarrollo del mundo moderno. Cuando hablo del mundo moderno me refiero a todo lo que se dio a partir de precisamente la traza transatlántica y de la emergencia del capitalismo moderno racializado, donde las Américas en términos generales jugó un papel central en ese triángulo con Occidente y África. Entonces, el papel de los sujetos, hombres y mujeres negros en estos eventos históricos, en las guerras de independencias y al tiempo su negación como sujetas y sujetos políticos con historicidad dan cuenta que la historia ha sido la producción y reproducción también de lo que Connell denomina gestos de exclusión. Esto es la pretensión de la universalidad en la producción del conocimiento, desconociendo la autoproducción y el conocimiento situado que se produce por fuera de Occidente, a partir de las experiencias concretas de sujetos y sociedades y pueblos. De acuerdo con Connell, las sociedades colonizadas y periféricas producen pensamiento social sobre el mundo moderno que tiene tanto poder intelectual como el pensamiento social de la metrópolis y muchas veces hasta más relevancia política. Por lo tanto, es fundamental derrumbar la pretensión de la universalidad del pensamiento, de las lecturas y análisis producidos desde los centros, llámese Occidente, así como también las prácticas continuas de silenciamiento y borramiento del otro. Lo que ha ocurrido en la producción del conocimiento hegemónico ha sido borrar precisamente las experiencias históricas del colonialismo y la esclavización, los sujetos protagonistas de estos periodos y momentos de la historia. Desde las producciones de las mujeres negras se afirma que es necesario emprender la tarea de realizar un trabajo intenso de las fuentes primarias con el propósito de rescatar las voces y experiencias de las mujeres negras para poder entender las complejas formas en que las intersecciones de raza, género, clase, territorio, cuerpo le dan forma a las experiencias de vida de las mujeres racializadas negativamente. Así recuperamos las voces y testimonios de las mujeres negras y de paso nos permite, citando a Ulla Taylor precisamente, interrumpir los discursos canónicos que con demasiada frecuencia las han hecho invisibles. Digamos, todo esto hace parte precisamente de cómo entender esa contextualización, situar los análisis históricos, pero también aportar unas perspectivas críticas de cómo entender las dinámicas de las historias desde las experiencias que tenemos las mujeres o lo que planteamos muchas mujeres que nos identificamos como feministas negras coloniales. En ese sentido, entendemos que la raza, el género, la clase y la sexualidad han sido componentes en el desarrollo de las historias que han sido sustanciales precisamente a la racionalidad económica racista que sustentó el devenir de las sociedades capitalistas contemporáneas. ¿Cuál es el papel que ha jugado precisamente las leyes de libertad de contexto de la Nueva Granada para situarnos espacialmente, tanto las leyes de 1814 que de 1821? Precisamente en el desarrollo de estas sociedades capitalistas modernas donde el racismo jugó un papel central. Entonces, en ese sentido, las leyes de libertad de vientre tenemos que entenderlas como esos mecanismos y mecanismos o formas de dominación colonial y de control legal del cuerpo, la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres negras. Esto con el fin de coadyuvar a incrementar los ingresos de las élites blancas como resultado de la división sexual del trabajo y con el propósito, desde luego, de obtener beneficios económicos a partir del uso o la utilización de los hijos e hijas de las y los esclavizados como mano de obra barata en este tránsito. Las leyes de libertad de vientre, desde luego, no surgen precisamente en el contexto solamente de la trata transatlántica, sino que ya también, digamos, hacen parte incluso del derecho romano, donde precisamente tenían como carácter ser como jugar el papel, digámoslo así de esta manera, como la transmisión matrilineal de las estrategias
o del carácter de la mamá. Es decir, la mamá determinaba cuál era el papel que tenían que jugar los hijos y las hijas en ese proceso, en esa construcción y modernización capitalista de la que les estoy planteando. El entendimiento histórico de la modernización, por lo tanto, no puede ser visto sin comprender el papel de los cuerpos de las mujeres y de los hombres negros y el papel que han jugado precisamente la raza y el racismo en el desarrollo del capitalismo moderno. En ese sentido, entender que hay una construcción de un sistema de esclavitud racial sobre la base de la herencia. Esto es la esencia y quiero que lo tengamos presente de lo que significa esa ley de libertad de vientres, y es la construcción de un sistema esclavista racial sobre la base de o se fundamentó en la construcción de un sistema esclavista racial sobre la base de la herencia, donde, como lo señala Jennifer Morgan, la reproducción de las vidas de las mujeres negras tuvieron como carácter generar procesos de desposesión racializada. Entonces, allí es importante también tener en cuenta ese término de la desposesión racializada, porque, como hemos visto, podemos encontrar los diferentes archivos, tanto de Cartagena como los diferentes archivos de Pamplona, los de Cúcuta, todos los de Quito, y todo lo que tiene que ver con Sevilla. Es posible encontrar precisamente en documentos legales cómo desde el mismo proceso de la esclavización y la colonización en la Nueva Granada se vienen ejecutando procesos de desposesión racializadas en contra de las mujeres y del cuerpo de las mujeres negras, que hoy por hoy podemos también entenderlo y analizarlo, lo que analizo precisamente para comprender las dinámicas de la guerra, de cómo opera la guerra en Colombia, en los territorios negros y sobre los cuerpos negros. Y es precisamente, vemos un continuo de esas formas de desposesión racializada donde definitivamente las mujeres negras y los cuerpos negros juegan un papel para poder seguir manteniendo esas políticas históricas coloniales económicas que están fundamentadas precisamente en formas y proyectos extractivistas, donde el uso y la mercantilización de la tierra también se conjuga precisamente con la militarización de los territorios, pero también de la vida social. Entonces, precisamente en el capítulo que ya mencionaba el profesor Roberto, titulado Aproximaciones al sistema de sexo-género en Nueva Granada, los siglos XVIII y XIX, que hace parte precisamente de la antología de Mando mi libertad, que desde luego se constituye en un texto que busca dar respuesta precisamente a la recuperación y resignificación de la historicidad de las mujeres negras, y donde contribuyo con otras colegas negras, tanto de Colombia como de Venezuela y República Dominicana. Entonces allí analizo todo este sistema, y allí la ley de vientres también tiene su análisis concreto, sus aproximaciones desde lo que he denominado precisamente al sistema de sexo-género colonial racializado. Entonces, la ley de vientre, en particular la de 1814 en Colombia, se podría decir que se conoce como el primer antecedente abolicionista de la Nueva Granada. Yo creo que también esto es clave. Nunca se ha pensado, o nunca hemos pensado, las leyes de libertad de vientres como una pretensión, digamos, de antecedentes abolicionistas en la Nueva Granada. Entonces, esta ley precisamente fue promovida y redactada por José Félix Restrepo en la provincia de Antioquia en ese momento, territorio de la Nueva Granada, presentada ante el Congreso para su posterior abolición. Una ley que solamente tuvo una vigencia de 2 años, ya que generó mucha oposición por parte de los esclavistas, que estaban viendo amenazada precisamente su inversión con la compra de mano de obra esclavizada, pero que también sirvió precisamente de antecedentes para lo que fue posteriormente la Ley de Libertad de Partos, Manutención y Abolición del Tráfico de Esclavos de 1821. Por eso también lo del carácter abolicionista, ya que esta ley de libertad de partos, manutención y abolición del tráfico de esclavos precisamente
pretendía de alguna manera darle un fin a la esclavización en la Nueva Granada y en el territorio colombiano. En ese periodo, pero de manera paulativa, es decir, con las leyes de libertad de vientre, luego llegamos hasta la ley de 1851, que se hace vigente en 1852, que es la ley de la abolición de la esclavización o de la esclavitud en el territorio colombiano, pero que estas leyes, precisamente donde las mujeres negras como sujetos políticos son centrales e históricos, entonces sirvieron como antecesoras de esos procesos de abolición en el país. Entonces, pero también entenderlo, y por eso quisiera hacer énfasis en esto de que los promotores del proyecto sostuvieron precisamente que la esclavitud aparentemente era injusta. No es que fuera injusta, sino que ya no estaba siendo rentable precisamente por esos cambios que se estaban dando con relación a cómo se estaba moviendo la economía capitalista moderna del siglo XIX, y vieron en la esclavitud ya no la rentabilidad que se tenía en ese momento. No obstante, ya sabemos que cuando se dan los procesos de abolición de la esclavización en Colombia, a quien se le da la reparación histórica fue precisamente al esclavista, dejando al esclavizado supuestamente con el beneficio de la libertad como pago de reparación. Entonces aquí estamos hablando de deudas históricas que se tienen con relación a los pueblos negros y a la gente negra y negra en esta parte del continente. Con esto quisiera citar, por ejemplo, parte de los fragmentos que se utilizaron para promover lo que fue la ley de libertad de vientres en el continente. En ese sentido, José Félix Restrepo señalaba que no conceder la libertad es una barbarie, darle de repente es una precipitación, la libertad social tiene ciertos grados y necesita ciertas disposiciones en los que la reciben para que no sea peligrosa. El remedio radical de la esclavitud se presenta por lo mismo es la libertad de vientres, remedio que evita la de este cáncer pítico y que no trae prejuicios supuestamente a los propietarios. Es verdad que estos no tendrán el aumento de los partos de las esclavas como tienen los de sus yeguas o vacas. Mire la analogía, el cuerpo, las mujeres y hombres negros eran equiparados precisamente a yeguas y vacas, animales, porque así fueron concebidos. Pero por justa que fuese la esclavitud, de la madre, jamás esta podrá ser transmitida a la prole. En este sentido, digamos, era romper un poco con ese carácter del derecho rumano de la transmisión de la herencia que se planteó cuando se concedió la ley de vientres o el parto sequitur ventre. Y era precisamente, bueno, ya no es económicamente viable mantener esa linealidad o esa transmisión hereditaria de la condición de esclavizado de la madre a los hijos. Pero desde luego esas leyes de libertad de vientre fueron el resultado de una acción racional e intencional que buscaba mantener los beneficios e intereses económicos para los grupos privilegiados en la Nueva Granada y en lo que hoy se conoce como el territorio colombiano. En términos económicos, el proceso de manumisión se constituía en un problema financiero que obligaba al Estado a crear los ajustes necesarios para la compensación económica de los esclavistas que enfrentarían la pérdida de sus activos. Los procesos de manumisión ejecutados por las juntas abolicionistas de la Nueva Granada favorecieron fundamentalmente a los esclavistas sobre los esclavizados, es decir, promovieron la reparación económica de los victimarios y ninguna reparación para sus víctimas. Esto, digamos, es en términos generales un poco lo que les venía a compartir en este momento de cómo entender precisamente la historicidad de las mujeres negras y los significados de la ley de vientre de una manera muy,
muy concisa desde una lectura feminista negra decolonial y entendiendo precisamente estos 200 años de despojo racializado del capitalismo racial por el que circulan los cuerpos de las mujeres negras en el contexto del mundo moderno de Occidente. Muchas gracias, profesora Castrela, por su muy interesante disertación. Y luego de la intervención del profesor Dolce Romero, entonces abriremos la opción para que el público nos haga preguntas. Siguiendo el orden del programa, entonces, a continuación se presenta el profesor Dolce Romero Jaramillo, quien es doctor en Historia de la Universidad de Huelva, España, quien es a su vez magíster en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, investigador asociado de MinCiencias, profesor de la Universidad del Atlántico y la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Posee una amplia experiencia y trayectoria en investigación en las áreas de historia, ciencias sociales y arqueología. Ha desarrollado muy destacadas investigaciones y consultorías en el fortalecimiento de la identidad afrocaribe, la gestión institucional y académica, la divulgación del legado cultural e histórico de los afrodescendientes y el diagnóstico y caracterización étnica, racial y cultural de la población estudiantil de instituciones educativas de la Cátedra Afrocolombiana. Asimismo, ha publicado un sinnúmero de libros, resultados de investigación y artículos académicos, entre otros, los acuerdos y la idealización del Palenque en las provincias de Cartagena, el caso del Totumo, identidad, historia y etnoeducación, el caso de los afroatancicenses, pueblos de negros en el Caribe colombiano, y por último, identidad, conflicto y afrodescendencia en el Caribe colombiano. El profesor Dolcey es un muy querido amigo, un muy querido colega y una persona realmente muy respetable en todos estos trabajos, y para nosotros es un gran placer, al igual que los antecedentes expositores, tenerlo acá con nosotros en Uninorte. Bienvenido, profesor Dolcey. Gracias, Roberto, por la invitación y la oportunidad que se me brinda en esta mañana no soleada de compartir pues con ustedes y con las personas que están conectadas, compartir algunos productos de investigación pues que venimos haciendo y sobre todo pues reflexiones que venimos haciendo desde la historia, sobre todo de la historia del Caribe, sobre el pasado de nuestra comunidad afrocolombiana. En ese sentido, pues quisiera compartir con ustedes un trabajo que está publicado en la Historia Caribe número 37 de la Universidad del Atlántico, que se titula Los acuerdos y la idealización del Palenque, el caso del Palenque del Totumo. Bueno, sea lo primero plantear que el actual Caribe colombiano no solo guarda el privilegio, no solamente fue el espacio primario donde se ejerció la esclavización en nuestro país, sino que tiene el privilegio de ser el espacio, también el primer espacio en donde se ejerció la libertad por parte de los afrodescendientes que habían sido secuestrados y trasladados violentamente a la actual América. Entonces, nuestro Caribe actual tiene esas dos características, de ser el espacio en donde por primera vez se ejerció la esclavitud en nuestro país y ser el espacio en donde por primera vez se ejerció también el acceso a la libertad. Por eso es interesante esta reflexión, porque parte de que los primeros procesos de cimarronaje que hubo en nuestra historia se dieron precisamente aquí en el Caribe colombiano. Esos primeros procesos de cimarronaje desembocaron algunos exitosamente en la construcción también de los primeros palenques que hubo en el Caribe, en la actual Colombia, como fue el caso del Palenque de La Matuna
a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Entonces, tenemos que los afrodescendientes esclavizados de la época desarrollaron diferentes caminos y diferentes herramientas para acceder a la libertad, como es el caso del cimarronaje, por supuesto, de la manumisión, tanto la manumisión notarial como la manumisión que llamamos republicana, como los favores sexuales, como el mestizaje, la revuelta, la azonada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está claro que nuestros antepasados desarrollaron diferentes estrategias y desbrozaron diferentes caminos para acceder a la libertad. Pero, no obstante de que hubo diferentes caminos para acceder a la libertad, parece ser pues que la historiografía dedicada a estos temas ha privilegiado en mostrar y en desarrollar la investigación solamente con lo que tiene que ver con el cimarronaje y con los palenques. Por eso, pues cuando hablamos de los acuerdos y la idealización del palenque, nos estamos refiriendo concretamente a que, a pesar de que hubo diferentes formas de acceder a la libertad, el interés de los historiadores que se dedican a estos temas ha concitado solamente los resultados en lo que tiene que ver con el cimarronaje. Pues bien, en ese sentido, entonces, tenemos que, además de estos caminos de libertad que desbrozaron los afrodescendientes, que ya los hemos señalado 2 veces, hubo otro que ha sido poco visibilizado y puesto en escena, como es el caso de los acuerdos, de la negociación, ¿no? Por eso nos atrevemos a decir que los primeros procesos de diálogo para buscar la paz, los primeros acuerdos que en Colombia se dan para buscar la paz, pues están referidos, están articulados a estos primeros tiempos de la conquista y se dieron entre las autoridades españolas y los palenqueros y los cimarrones. Por ello, pues es nuestro interés entonces presentar esta opción de libertad válida, efectiva, como fueron los acuerdos y de qué manera pues se idealizó el palenque, ¿no? Entonces tenemos nosotros que estos acuerdos van a estar presentes durante toda la existencia de la esclavización. Sin embargo, como dije ahorita, estos acuerdos han sido un poco olvidados o no han sido referenciados por la historiografía, sino que lo que ha hecho es referenciar fundamentalmente el cimarronaje. Lógicamente, suponemos que por el dramatismo y la espectacularidad que significó la huida, el cimarrón, el palenque y sobre todo la fuga, ¿no? Entonces se ha privilegiado única y exclusivamente al cimarronaje y se ha dejado de soslayo otros caminos de libertad, como fueron, entre otros, el que queremos proponer hoy, que fue el de los acuerdos. Estos acuerdos partían siempre de la propuesta del Estado español de la época, la propuesta a los palenqueros, a los cimarrones, de cambiar paz por libertad. Yo no diría de cambiar paz por libertad como lo plantea un investigador español, Julián Ruiz de Rivera, que dice cambiar paz por libertad a través de los acuerdos. Yo diría más bien cambiar paz no por libertad, sino paz por la oficialización de la libertad. Porque cuando se dan estos acuerdos, los cimarrones se supone que son libres, ¿no? Entonces están cambiando es paz por la oficialización y el reconocimiento de la libertad que desde hacía mucho rato ya estos cimarrones tenían. Tanto ha sido el olvido de los acuerdos, podríamos llamar, siendo un poco anacrónico, a estos acuerdos de paz,
Tanto fueron la importancia de estos acuerdos de paz que han sido referenciados por algunos historiadores que se dedican a esto, pero sin embargo no se ha tenido en cuenta. Por ejemplo, el caso de Arrázola, ¿no? En su texto clásico ya, Palenque, primer pueblo libre de América, ahí Arrázola plantea pues y visibiliza algunos de estos acuerdos a que llegaron los cimarrones con las autoridades españolas. Es más, el Palenque de la Matuna, que fue el palenque fundado por Benco y otros cimarrones, parte también pues de un acuerdo, de un convenio, de un diálogo entre las autoridades españolas y los palenqueros. En ese sentido, entonces, tenemos que los acuerdos han sido una constante histórica en nuestro país. Por ejemplo, para citar algunos casos, tenemos que en 1540, por ejemplo, es decir, a 7 años apenas de haber fundado Cartagena, ya se estaba tratando este problema a raíz de un acuerdo que firmaron o que al cual llegaron los cimarrones de un palenque que estaba cerca de Cartagena con las autoridades españolas, en donde se plantea pues el sometimiento, entre comillas, y el perdón por que estos cimarrones se redujeran a una población ya previamente establecida. Por ejemplo, en 1629 también la historia registra otro acuerdo dado entre los cimarrones que estaban cerca de Santa Marta y otros que estaban cerca de Riohacha con las autoridades españolas a cambio de libertad y tierra para su manutención. También tiene que ver estos acuerdos, pues, como todos sabemos, con los Montes de María, porque los Montes de María, dadas sus beneficios, en este caso diríamos geopolíticos, permitieron la aparición de múltiples palenques durante todo el periodo colonial en los Montes de María. Y ahí en esos Montes de María, pues también proliferaron estos palenques y que entraron también a resolver la confrontación, no por la vía militar, no por la vía de las armas, sino por la vía del acuerdo y de la negociación. En ese sentido, pues se planteó la posibilidad en 1663 de crear un pueblo a espaldas de los Montes de María para que allí se nuclearan estos cimarrones y resolver el problema del conflicto armado que hasta ese momento pues no daba ni ganador ni perdedor. Es decir, las tropas españolas no podían vencer y erradicar el problema del cimarronaje, pero los cimarrones tampoco podían en ese sentido derrotar al gobierno español. Hay unos acuerdos que son muy importantes y que deben ser reseñados, que son el acuerdo pues que firma o que al cual se conviene entre Benco Biojó, el fundador de la Matuna, y las autoridades españolas en 1601. Benco llega a un acuerdo de no, diríamos en este caso, de no ataque, de no agresión entre los españoles y los cimarrones liderados por Benco. Pero este acuerdo pues se acaba lógicamente por la desaparición física de Benco en 1621. Entonces, este palenque de la Matuna, para que se hubiera sostenido por más de 20, 25 años su existencia, partió de un acuerdo entre las autoridades españolas, las autoridades cartageneras y los cimarrones liderados por Benco. Hay otro acuerdo interesante también, que es el acuerdo que se comenzó a tramitar entre el líder del palenque de San Basilio, bueno, que en ese momento no se llamaba San Basilio de Palenque, sino que era el palenque de San Miguel. Benco se había pues muerto en 1621 y en 1682 se plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo, llegar a una negociación para resolver el problema de la contradicción y el contrapunteo entre libertad y esclavitud, es decir, entre españoles, autoridades españolas y los cimarrones. Esto tuvo que ver pues con un acuerdo que se comenzó a tramitar entre las autoridades de Cartagena y el líder del palenque de San Miguel,
que era Domingo Criollo. Después de este acuerdo se aborta por la muerte en combate de Domingo Criollo, que en ese momento era el capitán, el líder del palenque de San Miguel. Y el palenque de San Miguel fue el que después de los acuerdos aparece siendo como el palenque de San Basilio. Es decir, la base, la matriz del cual se forma o se adviene el palenque de San Basilio tiene que ver con el palenque de San Miguel. Entonces, allí hay una negociación que se comienza a desarrollar importante entre las autoridades españolas y el líder del palenque de San Miguel, que era Domingo Criollo, pero este acuerdo se abortó por la muerte en combate de Domingo Criollo. Nuevamente, en 1713 y hasta 1714 se abrió otra posibilidad de desarrollar las negociaciones de paz entre los palenqueros y los cimarrones del palenque de San Miguel, que fue el que se transformó posteriormente en palenque de San Basilio, y las autoridades españolas. En esta nueva etapa de la negociación actuó como representante de las élites y de las autoridades cartageneras Antonio María Cassiani, el obispo de Cartagena de esa época. Y como Domingo Criollo ya había muerto en combate, entonces es sustituido por Nicolás de Santa Rosa, que fue el que entabló las conversaciones con las autoridades de Cartagena, representadas en este caso por el obispo de esa ciudad, Antonio María Cassiani. En 1713, entonces, Nicolás de Santa Rosa y Antonio María Cassiani llegan a un acuerdo de sometimiento, bueno, no diríamos de sometimiento, diríamos un acuerdo de paz entre las autoridades españolas, cartageneras, y de Nicolás de Santa Rosa, que había reemplazado al líder del palenque que había muerto en combate, Domingo Criollo. Entonces llegan a un acuerdo interesante, es decir, Cassiani pues nombra de párroco del palenque de San Miguel, que se transforma ahora, después de los acuerdos, recibe el nombre de palenque de San Basilio, nombra a Isidoro de Osorio como el capellán, como el cura del pueblo, que surgía ahora con el nombre de San Basilio, y surge con el nombre de San Basilio porque este primer capellán, Isidoro de Osorio, era de la orden de San Basilio, y entonces pues por eso se da el nombre de San Basilio. Y finalmente el 20 de enero de 1714 se firma un acuerdo entre los cimarrones y palenqueros de San Miguel, que ahora se llama San Basilio, y las autoridades españolas. Y es interesante porque logran pues un documento con unas 14 capitulaciones que se dan en este acuerdo. Estas 14 capitulaciones son muy interesantes y me voy a permitir esbozarlas muy rápidamente, porque en un análisis muy rápido de estas 14 capitulaciones de este acuerdo, del cual está surgiendo San Basilio de Palenque, otrora San Miguel, se pueden mirar tres núcleos interesantes que permite ver lo que estaba sucediendo en ese momento, en lo que tiene que ver pues con la lucha o con el acceso a la libertad por una vía diferente a la vía militar y punitiva. Este acuerdo, que tenía 14 capitulaciones, se puede esquematizar en 4 núcleos importantes. El primer núcleo hace referencia a los aspectos religiosos, por supuesto, específicamente al compromiso de los habitantes de construir la iglesia y de contribuir con el ornamento necesario para la misma, así como también a la manutención del cura. Repito, el primer núcleo hace referencia a los aspectos religiosos,
específicamente al compromiso de los habitantes del Palenque de construir la iglesia y de contribuir con los ornamentos necesarios para la misma, así como también para la manutención del cura. Ese es uno de los primeros ejes o temas que tuvo ese acuerdo de 14 capitulaciones. El segundo núcleo es el referido a la administración de justicia y a la conducción política de San Basilio, es decir, al mecanismo para la elección y nombramiento del alcalde, del alguacil y de la construcción de una cárcel para los delincuentes, con cepo incluido. Como capitán del recién creado San Basilio, se designó, mientras viviera, a su líder de ese momento, Nicolás de Santa Rosa, y se estableció que cuando éste dejara de existir, el gobernador designaría su reemplazo. Y capacidad de lucha el último núcleo, temático gira en torno a las personas esclavizadas existentes en el Palenque. Este último núcleo es muy importante de estas capitulaciones porque nos muestra a nosotros cómo se derrumba pues la hipótesis o la tesis de que el Palenque era un sitio o un nicho de libertad absoluta. Entonces escuchemos este último aspecto de que trata el núcleo que me voy a dignar referirme a él. Dice así: el último núcleo temático gira en torno a las personas esclavizadas existentes en el Palenque. Óigase bien, personas esclavizadas existentes en el Palenque. Llama la atención la decisión de crear un fondo comunitario con el propósito de pagarle a los amos de dichos esclavizados el valor de sus libertades. De allí el imperativo de elaborar una lista en que no solo se clasificara y distinguiera a los que gozan de libertad de los esclavos, sino que también establecieran sus avalúos para saber las cantidades que se han de pagar a sus amos. Un siglo después, las juntas de manumisión que surgieron en el contexto de la independencia y la ley de libertad de los esclavos sería una pálida réplica de estos fondos, fruto de los acuerdos entre el obispo y los cimarrones montemarianos. Esta actitud mutual de generar recursos tendientes a sufragar los gastos de la libertad de los esclavizados contrasta con el compromiso pactado en los acuerdos de no aceptar nuevos cimarrones en el poblado. Es decir, se cerraban las compuertas del Palenque para nuevos esclavizados o cimarrones, no se podía abrir. Es decir, no se podía, había un compromiso del acuerdo de no aceptar más cimarrones, de no aceptar nuevos cimarrones en el pueblo y por el contrario, capturarlos y remitirlos como prisioneros a Cartagena. Lo mismo debía hacerse con los esclavos que se ausentaran sin el consentimiento de las autoridades de San Basilio, quienes por su transgresión no solo serían excluidos del acuerdo, sino devueltos a sus antiguos amos en calidad de reesclavizados. Estas capitulaciones logradas entre las autoridades cartageneras y los cimarrones de los Montes de María con la medición de Cassiani se constituyeron en el ejemplo modélico para desactivar un conflicto de larga duración por la vía del acuerdo. Por ello y por la variedad temática de aspectos que abarcó, 53 años después fue tomado como referente para intentar pacificar y someter a los cimarrones del Totumo, ubicados también en las estribaciones de los Montes de María. Es decir, este punto es importante porque devela el hecho de que en los Palenques también hubo unas relaciones de esclavización que algunos historiadores tipifican como de cuasi esclavitud. Es interesante este aspecto porque para 1767, es decir, segunda mitad del siglo XVIII, todavía estaba prendido el problema
de los cimarrones y de los palenques. Entonces surge un palenque, bueno, no surge, es descubierto un palenque en las estribaciones de los Montes María, pero un palenque que hasta ahora desconocíamos su existencia, que se llama el Palenque del Totumo y que estaba cerca de la población de Tolú. Este palenque intentó ser develado por muchas expediciones militares, pues que se dieron en este caso, pero fueron infructuosas porque los palenques, bueno, los palenqueros que estaban allí y los cimarrones que estaban allí ubicados eran supremamente guerreros y no dejaron que nadie entrara allí. Entonces, en estos contactos que se dieron durante todo el periodo colonial entre los palenques, los cimarrones, los palenqueros y las autoridades españolas para llegar a un acuerdo, hubo la mediación de sacerdotes, ¿no? El caso de Josep Palacio de la Vega, el caso de Fuentes, el caso de Cassiani, que también era religioso, y el caso ahora vamos a tener de el señor Ramírez de Orellano, que era un cura que se brindó al virrey para intentar establecer un diálogo y una negociación de paz entre los cimarrones del Totumo, que repito, hasta ahora no se conocía su existencia, que quedaba por Tolú, y las autoridades españolas. Este sacerdote pues desarrolla unas actividades importantes, entre marzo y julio de 1767 y escribe un diario, ¿no? Así como lo hizo Josep Palacio de la Vega, escribe un diario que se conoce pues con el nombre así, Diario de Viaje de Ramírez de Orellano y la propuesta de acuerdo con el Totumo. Este señor sale de Pasacaballo, pasa por San Basilio, pasa por Mate y llega a Majagual. Y en Majagual, el actual Majagual, crea como su centro de operaciones para intentar llegar a las cercanías de Tolú para someter o por lo menos para dialogar con los palenqueros y los cimarrones que estaban en este palenque del Totumo, que la información revisada nos habla a veces no del palenque del Totumo, sino del palenque grande, que se fue fortaleciendo a raíz del escape, de la huida de los cimarrones de otros lugares que llegaban a ese palenque que llamaban palenque grande. Entonces, ese palenque grande llamado el Totumo no pudo ser develado, y ante la imposibilidad de ser develado, pues las autoridades españolas nombran a un sacerdote, Ramírez de Orellana, a que vaya y dialogue con estos cimarrones. Desde Majagual intentan por varias semanas someter a estos palenques, a este palenque, pero fue imposible. Entonces se desarrolla un proceso de diálogo con ellos y se logra establecer un acuerdo. Lo interesante es que este acuerdo que se logra en 1767 con el palenque del Totumo, este acuerdo está basado esencialmente en la matriz del acuerdo que se había desarrollado entre Antonio María Cassiani y Nicolás de Santa Rosa en el San Basilio de Palenque. Es decir, después de casi 50 años, todavía el acuerdo que se logró en Palenque de San Basilio era tenido en cuenta como modelo para establecer otros acuerdos. Un resumen de este acuerdo que se estableció entre los palenqueros del Totumo y las autoridades representadas en el padre Ramírez Orellano tiene que ver con el perdón y libertad para todos los miembros del palenque, capitanía y gobierno en los mismos términos en que se había pactado 54 años antes con el palenque de San Basilio, pacto espiritual, poniendo un cura en el palenque para observar las leyes de Dios y vivir como cristianos y leales vasallos,
posesión de tierras fértiles para el poblamiento que permitan la apertura de puertos para sacar los frutos y establecimiento de comercio. Conexo con el primer punto de la propuesta, se ofreció además perdón a los cimarrones en los mismos términos y tratamientos que se les había dado a los blancos forajidos. Perdón que se otorgaría sin tener en cuenta las atrocidades de los delitos cometidos. Entonces, esto es, diríamos, la trama que queríamos compartir con ustedes de cómo la posibilidad real de llegar a acuerdos, de establecer acuerdos, y que la vía militar no fue la única vía expedita para resolver los conflictos y el contrapunteo que había entre esclavitud y libertad expresada entre las autoridades de la época española y los cimarrones. En conclusión, como se ha podido constatar, la confrontación armada y violenta no se constituyó en la única alternativa para dirimir las contradicciones entre esclavitud y libertad entre las autoridades coloniales y los cimarrones. Y no obstante, que de hecho hubo otras opciones que implementaron para resolver tales contradicciones, como los acuerdos, estos han sido sistemáticamente ignorados o poco visibilizados. En este sentido, creemos que frente a la espectacularidad y los riesgos que implicaban la huida hacia la libertad, el cimarronaje y los palenques hayan opacado y debilitado el interés por los otros caminos que también conducían a la libertad, como es el caso de los acuerdos. Estos fueron una realidad históricamente presente durante todo el periodo colonial. Es decir, es un largo periodo en el cual se presentaron estos acuerdos, que se dan entre 1540 y 1767. El análisis de las particularidades de los acuerdos nos permiten la posibilidad de percibir a los palenques desde una perspectiva un poco más ajustada a la realidad, pues logramos desmontar la creencia que los concebía como nichos de libertad absoluta, en donde no tenían cabida el mínimo ápice de esclavización. Independientemente de las falencias propias de toda construcción humana, los palenques y los acuerdos se constituyen en íconos de la resistencia y la lucha de los afrodescendientes por acceder o legalizar la libertad. El solo hecho de su existencia, además de evidenciar la incapacidad del Estado español para derrotarlos o someterlos por la vía militar, también es una muestra del reconocimiento de los cimarrones como contradictores beligerantes, con los cuales, frente a los fracasos de la vía de hecho, debían pactarse una salida política. Es decir, hay una hilazón histórica constante entre los acuerdos de los cimarrones del periodo colonial y los acuerdos de paz que se vienen desarrollando en nuestro país en la contemporaneidad. Esto era lo que queríamos plantear. Gracias por este espacio. Muchas gracias, profesor Dorsey, por su muy interesante y original presentación, sobre lo cual, y precisamente refiriéndome a lo último que usted comentaba, hay una gran expectativa y por otro lado una gran frustración de parte de la sociedad colombiana ante la no cristalización de grandes reformas o mayor inclusión, etcétera. Ya hemos visto los líderes sociales, los indígenas, los líderes afro, asesinados o amenazados con todo este proceso complejo. Y qué bueno que su tema del pasado nos permita contrastarlo con el presente. De hecho, aquí tenemos alguna pregunta que lo supone. Invito a los demás colegas entonces a también unirse a este grupo para comenzar a debatir las preguntas que tenga el público y los aspectos que se hayan quedado pendientes, que de pronto el tiempo no nos haya facilitado responderlos. En ese orden de idea, me gustaría referirme a una primera pregunta de Juliana Barraza Morales, que yo creo que es una pregunta interesante para todos, y es, ¿cuáles son los
cuáles son las implicaciones y los efectos que tiene el conocer las experiencias históricas del colonialismo, de la esclavitud, que estoy leyendo literal, hoy en día en nuestra sociedad. Como que dice, de qué manera conocer ese pasado nos puede ser útil para el análisis del presente. Y yo creo que esta pregunta vendría bien para todos, si les parece. Claro. ¿Quién quiere intentar abordarla? Bueno, profesor Rafael, que usted fue el primero que expuso. Bueno, la pregunta me parece muy complicada, la verdad. No es en absoluto sencilla. Yo como historiador creo que cuando reflexionamos sobre el pasado histórico y del que obviamente nosotros somos herederos, es decir, nosotros somos el punto de llegada de procesos históricos más o menos largos, obviamente, pero creo que es importante que cuando queremos hacer relaciones o conexiones entre determinados pasados, los que sean, y el presente, creo que es importante comprender los procesos históricos bien. Es decir, los procesos históricos tienen muchos perfiles, se pueden abordar desde muchas perspectivas, están conectados con muchas cuestiones, hay muchas variables económicas, sociales, jurídicas, culturales, que no siempre son iguales, que van cambiando históricamente. Entonces, bueno, mi sensación es que a veces corremos el peligro en hacer juicios fáciles que a veces se basan en un conocimiento escaso de la historia. Creo que la historia es compleja y merece un respeto y un conocimiento de sus métodos y de sus técnicas de estudio. Y creo que tenemos que conocer los procesos, es decir, si estamos hablando desde el siglo XVI al siglo XXI, pues tenemos que conocer esos 500 años de historia continuamente, ¿no? Y comprender que continuamente se están produciendo cambios, ¿no? Efectos, implicaciones, pues bueno, es una pregunta muy amplia, pero yo creo que el punto de partida epistemológico es conocer el pasado histórico. Y eso exige un esfuerzo de investigación absolutamente brutal, que en mi humilde opinión está muy lejos de estar concluido. Y eso es básicamente porque hacen falta más historiadores y más investigación con fuentes históricas y más investigación en el archivo. Yo creo que a los jóvenes investigadores, a las personas que están en formación, haciendo sus tesis doctorales, creo que es muy importante que entiendan la importancia de familiarizarse con las fuentes históricas y con las fuentes documentales. Toda historia que no se construye de esa manera, bueno, deriva en cualquier cosa puede derivar. Y por lo tanto ya no nos es útil porque no nos ayuda a comprender. Muchas gracias, profesor Rafael. Profesor Dorsey. Bueno, yo quisiera decir pues que para esto de la construcción identitaria es importante pues tener un referente histórico presente, como es el caso de las experiencias compartidas en el pasado por los pueblos afrodescendientes. Pero más allá de esta experiencia compartida en el pasado, yo creo pues que si bien es cierto, estos aspectos son tan espectaculares que se han devenido en mitos, hay la necesidad pues de intentar pues por lo menos acercarnos, ¿no? Así sea de una manera muy subjetiva a ese pasado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de la construcción del mito de Bencos, ¿no? En el sentido de que Bencos fundó a Palenque de San Basilio. Resulta que los documentos que tenemos a la mano sobre este aspecto, sobre este acontecimiento, sobre este evento, es que Bencos es fusilado en 1621, ¿no? Y vimos cómo el Palenque de San Basilio es producto de un Palenque anterior que se llamó San Miguel, ¿no? Y que Palenque de San Basilio aparece en 1713, diríamos oficialmente, ¿no? Para las estructuras urbanas de la época. Sin embargo, pues todo el mundo ha ubicado, no sé por qué, por un acto de magia,
a Benco fundando a San Basilio, cuando aparece San Basilio ya Benco tiene 100 años de haber desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, de pronto son algunas, diríamos, bondades que en el presente se tiene, pues, de decir, pues, de que Benco fundó a Palenque, ¿no? Yo creo que estos mitos hay que irlos desmontando y intentar, pues, ajustarnos más a lo que tiene que ver, pues, con la rigurosidad, pues, de una ciencia como la historia, ¿no? Y bueno, plantear, pues, de que lógicamente aceptar de que ha sido tan importante la cruzada de este señor que lo hemos mitologizado, pero al lado del mito, pues, debemos también expresar, pues, la posición y los planteamientos de la ciencia histórica. Muchas gracias, profesor Dolcey. No sé si Castilla tenga algún comentario al respecto, porque ya tiene incluso una pregunta específica que le hace una colega profesora del Departamento de Historia. Si le parece, entonces abordemos esa pregunta directa y yo sé que después tenemos otra para todos. Mientras, permítame decirles, sobre todo los que no viven en Colombia, que en Colombia hay una ausencia de enseñanza obligatoria de historia en educación básica hace más de 3 décadas y por supuesto todos estos vacíos son necesarios suplirlos y aclararlos precisamente a través del papel de los historiadores. Castilla, tienes una pregunta de la profesora Catherine Bonil que dice: muchas gracias por tu intervención. ¿Sería posible que desarrollaras un poco más la idea de que no se había pensado la ley de vientres como un antecedente de la abolición? Quizás podrías tener en cuenta algunos trabajos como los de Aline Hell, María Eugenia Chávez, que han venido insistiendo en que los pasos hacia la abolición comenzaron mucho antes de estas leyes y como fruto de la agencia misma de los esclavizados. Muchísimas gracias, desde luego, por esa interesante pregunta y pertinente pregunta. Desde luego que conozco los trabajos de la profesora Eileen Health, de la profesora Chávez, que fue quien nos contribuyó precisamente incluso con el prólogo del libro. Es una persona que hemos seguido muy de cerca sus trabajos, al igual que otros trabajos de historiadoras bastante importantes para entender todas estas dinámicas, y creo que todo ese conjunto de trabajos son supremamente significativos, pero que también hay que decirlo, a veces son poco reconocidos y conocidos por muchos y muchos. Y precisamente teniendo en cuenta lo que planteaba un poco el profesor Roberto de la falta de la enseñanza de la historia desde hace un tiempo también aquí en Colombia, pero también hay que ver que la enseñanza antes de ese periodo, y digamos tampoco era que tuviera en cuenta dentro de los contenidos de la enseñanza de la historia todas estas discusiones y debates que se están abordando precisamente en esta cátedra, es decir, historizar de distintas maneras a las personas o a los sujetos, a la gente negra dentro de la construcción histórica. E incluso el año pasado hubo un trabajo en el que participaron un equipo de historiadoras e historiadores, precisamente articulados con el Ministerio de Educación, para ver de qué manera se pueden plantear los lineamientos curriculares de la enseñanza de la historia afro en Colombia. Y allí también hay una contribución bastante importante de mi colega, compañera María Ximena Hurtado, donde también analiza un poco, analiza lo que son las implicaciones también de la ley de vientre y el lugar también de las mujeres en la historicidad, partiendo de este trabajo, porque ella también contribuye en Demanda Mi Libertad. Entonces, con respecto a la pregunta concreta, claro que desde luego hay que pensarse diferentes mecanismos y estrategias y abolicionistas que tuvieron los esclavizados en diferentes momentos y periodos históricos. Cuando si tú precisamente lo que tiene que ver con la ley de libertad de vientre, como entender esas genealogías y esa los abolicionistas es porque tienen ese doble carácter, no solamente pensarlo en términos de lo que implica el uso de la ley como un instrumento de poder, pero que también se fue moldeando de acuerdo con las necesidades que implicaban las dinámicas económicas del mercado emergente, capitalista moderno en ese momento, junto con la agencia de las mujeres negras. En ese sentido, situar la ley de libertad de vientre
en este sentido, más que situar la ley como un documento histórico que permite comprender esas dinámicas de cómo se articulan ley, racismo y también capitalismo moderno, es entender cuál es el papel que han jugado las mujeres negras precisamente en la construcción de la historicidad de lo que se denomina lo que es la trata transatlántica y lo que tiene que ver con el mal llamado descubrimiento de América. ¿Cuál es el rol que han jugado las mujeres negras? Y en ese sentido, digamos, ha sido bastante significativa la producción de textos históricos, digamos, de producciones históricas significativas en este lado. Estoy hablando de Sudamérica, en este lado del continente, en donde las mujeres negras sean situadas precisamente como sujeto con historicidad y que contribuyó precisamente al desarrollo de todo este sistema capitalista moderno que fue usada para el desarrollo de ese sistema capitalista moderno. Y eso también, obviamente, como ya lo mencionaba, da cuenta de lo que incluso recuerdo muy bien cuando uno lee la lectura que hace un poco Foucault sobre lo que tiene que ver con las nociones de razas o las guerras de razas y el racismo moderno, cuando él señala precisamente que estos discursos anteceden incluso o comienzan en el siglo XVIII, hay quienes sitúan en el caso de Quijano todos estos debates y discusiones con incluso lo sitúan en el siglo XVI o antes, como discursos de poder. En ese sentido, lo que en Europa en su momento podría ser considerado como esas guerras de razas y disputas bélicas que se daban entre distintos grupos, digamos, se fue transformando con esta racionalidad occidental mayoritariamente blanca, en el que se reafirmó precisamente los discursos biológicos racistas, donde se construyó una especie de superioridad racial, en donde tanto el color de la piel como supuestamente el tamaño del cerebro jugaron unos papeles centrales. Y entonces, digamos, emergen esos discursos biologicistas, racistas en la modernidad, en donde desde luego la corporalidad y los cuerpos de las mujeres jugaron un papel central, como parte de esos principios de segregación y de eliminación y normalización de la sociedad que planteaba el mismo Foucault en su momento. En ese sentido, digamos, lo que era una disputa bélica se convirtió prácticamente en un discurso para hacer contrahistorias o contranarrativas. Entonces, en ese sentido, lo que planteo es precisamente cómo entender esas lecturas desde la parte de lo que se denominó el feminismo negro decolonial, esas contranarrativas y esas contrahistorias que se requieren para entender cómo opera este mundo occidental y cuál es el rol que han jugado las mujeres negras en este contexto. Incluso hay quienes podríamos plantear que se puede hacer una genealogía del racismo en el contexto de la Nueva Granada y de lo que significó la trata transatlántica para Sudamérica, a partir también del papel de las mujeres, de la historicidad de las mujeres y de lo que significó incluso la ley de vientre dentro de estas dinámicas. Entonces creo que son importantes, desde luego, todos los aportes que se han hecho, pero creo que han quedado escasos en entender, digamos, hacer ese análisis que de alguna manera incluso transgreda la misma rigidez de la disciplina histórica en el momento de mostrarnos y de narrarnos cómo aconteció la historia en el caso de los sujetos racializados de manera negativa, como son las personas negras en este lado del continente. Muchas gracias, Castriela. Aquí hay una pregunta del señor Efraín Morales. Yo supondría que para el profesor Dolce Romero o el profesor Rafael, ¿cuál fue el periodo más preponderante y crítico de la esclavitud entre 1520 y 1760? Bueno, si nos referimos al volumen de la trata esclavista, obviamente del siglo XVIII. Bueno, todo el mundo conoce la base de datos norteamericana Slave Voyages, que intenta cuantificar el volumen de la trata negrera. Los datos que arroja esa base son claros. En el periodo que se pregunta aquí, obviamente es el siglo XVIII, es un proceso creciente. Es cierto que hay mucho por investigar. Los datos del siglo XVI que arroja esta base de datos son muy deficientes.
no se apoyan fundamentalmente en las fuentes históricas, sino en estimaciones un tanto arbitrarias, pero sin ninguna duda el siglo XVIII en cuanto a volumen. Luego, obviamente, si lo miramos desde una perspectiva social y legal, con toda la eclosión de los códigos negros desde finales del siglo XVII, es obvio que se produce una degradación de la condición jurídica de las personas esclavizadas muy clara desde finales del siglo XVII en adelante, porque verdaderamente se produce a partir de esa época un cambio jurídico, no en todos los espacios es igual. Es decir, la historia de la esclavitud es una historia que arranca con la humanidad. La esclavitud atlántica entre el siglo XV y XIX es una geografía y un periodo más en una historia larguísima que, por supuesto, no se circunscribe a ese espacio geográfico. Dentro de esta etapa y de esta geografía, obviamente, en lo que es la Edad Moderna, el siglo XVIII es la época más dura de esta esclavitud. Profesor Dolcey. Bueno, yo quería decir pues que el siglo XVIII, el mal llamado siglo de las luces, fue el siglo en donde más se golpeó a la población africana, porque en este siglo fue donde más se desarrolló la compra y venta de personas en África, ¿no? Esto hizo pues que, por ejemplo, aparecieran unos autores que uno se queda admirado, el caso pues, de Montesquieu, cuando en el espíritu de las leyes plantea, por ejemplo, que Dios no pudo haber creado a los negros porque siendo tan sabio, pues no podía colocar en un cuerpo tan negro un alma blanca. El caso pues del contrato social, ¿no? Es decir, el siglo XVIII es un siglo en el cual pues uno creería pues que hubieran voces disidentes en contra de la esclavización de personas, pero lo que uno ve pues es que una de las voces más autorizadas lo que hacían era bailar al lado de la esclavización de esas personas, ¿no? Y que bueno, una de las primeras disidencias pues la tenemos por allá en 1668, si mal no recuerdo, con los cuáqueros en los Estados Unidos, ¿no? Y posteriormente pues con el proceso que se inicia de independencia, con la Revolución Haitiana, con la Revolución Francesa, con una serie de fenómenos que se suceden allí, la crisis española de 1808 en adelante, van a permitir pues de que ahora sí aparezcan pues diríamos con alguna fuerza unas posiciones disidentes en torno a la existencia de la esclavitud misma, ¿no? El caso, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? De cómo, por ejemplo, aparecen voces muy interesantes como la de José Félix Restrepo en Antioquia, pues quien es el que finalmente pues, genera las bases para la propuesta de la ley de partos o ley de vientre de 1821, ¿no? Es decir, ahí diríamos un siglo XVIII que en vez de debilitar la esclavización, lo que hace es fortalecerla, ¿no? Y tenemos como, por ejemplo, ese siglo XVIII, el siglo de las luces, llamado siglo de las luces, fue el siglo en donde más se desarrolló la esclavización. Y posteriormente, pues, entrado pues ya el siglo XIX, van a aparecer las primeras voces disidentes fuertes que en el marco y articulados a los procesos de independencia permiten pues que vayan dándose estos pasos que los historiadores han llamado, sobre todo en España, la abolición gradualista, ¿verdad? A destajo de la esclavización, que arranca pues con esta ley de 1821 y que posteriormente pues pasan 30 años para que llegue finalmente la ley de abolición de la esclavitud, que en Barranquilla pues tuvo sus particularidades especiales, que sería pues motivo de otro espacio para plantear cómo fue el caso de Barranquilla, con los actos que se dieron en la Plaza de San Nicolás, etcétera, etcétera. Una pregunta para todos y quisiera comenzar con la profesora Castriela.
que incluye el tema afro, pero también incluye, por supuesto, las minorías. La pregunta dice, a propósito de los movimientos de resistencia que se están dando, perdón, que se están dedicando a derribar símbolos y monumentos del pasado, ¿cuál es su opinión sobre estos hechos? Y bueno, sería también interesante ver cómo se mira desde Europa. Todo este movimiento rebelde, que derriba estatuas, que está como queriendo imponer un nuevo tipo de relato sobre el pasado, distinto a la historia oficial, y que incluye, por supuesto, la invisibilización de los afros, etc. La pregunta es, ¿qué les parece? O sea, ¿qué opinan? ¿Cuáles son sus consideraciones sobre ese tema? O quien quiera contestarle primero, no necesariamente. Bueno, O le escucho, Castiel. gracias, profesor Roberto. Bueno, es una pregunta bastante pertinente precisamente porque nosotros en Colombia, bueno, veníamos del paro del 21 de noviembre, hace un par de años, y luego acá en el paro del 28 de abril que se extendió por bastante tiempo y que todavía hay lugares en donde se vienen realizando acciones, no de la misma manera como al principio del paro, pero que mantienen vivo esa justa lucha y protesta del pueblo colombiano. Creo que el derrumbamiento de las estatuas que hemos visto refleja, desde luego, el rescate de la dignidad, de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, digamos, porque los indígenas son los que han liderado, digamos, esto del derrumbamiento de las estatuas, aunque aquí en la ciudad de Barranquilla lo hicieron estudiantes, no fueron indígenas los que hicieron el derribamiento de la estatua de Cristóbal Colón, pero también es uno de la recuperación de la dignidad, también de decir, nosotros, comillas, como territorio hubo un descubrimiento, aquí hubo una invasión, es una manera de reivindicar la historicidad de los pueblos a los cuales se le ha arrebatado su historia, sus memorias, y que han contribuido al desarrollo de la nación. Desde luego, hay muchas posturas alrededor de este tipo de actos, que son actos, desde mi punto de vista, simbólicos, pero también con un contenido, una carga política bastante fuerte, en el sentido en que ha construido el país y la sociedad y los referentes históricos, siempre resaltando al esclavista, al invasor, y se deja por fuera a quienes han sufrido y venimos sufriendo precisamente todos los estragos que implicó todo el sistema. Claro. Entonces, eso es el mensaje contundente que se envía desde el movimiento social, desde la resistencia, desde los jóvenes, desde la gente negra, desde los pueblos indígenas, y es precisamente que ya estábamos cansados de que se siga borrando y silenciando las historias de los otros, de que se siga edificando, en este caso, al opresor, al esclavista, al que llegó a exterminar y a saquear, como referentes que son los que se enseñan desafortunadamente también en los textos escolares. Es decir, se muestran a quienes llegaron a invadir y esclavizar como héroes, y a quienes fueron esclavizados, sometidos, oprimidos y asesinados como los iletrados, los pocos desarrollados, los que no tienen historicidad, y lo que su historia ha sido construida a partir de incluso de lo que la misma Iglesia Católica ha construido con respecto a estos pueblos, porque, como ya lo señalaba el profesor Dolcey en su presentación, aquí también hay que analizar, y falta analizar de manera profunda, esa relación entre patriarcado, iglesias y racismo. Aquí hace falta analizar de fondo también conocido el papel que han jugado también en la iglesia, también en esos cambios y discursividades, y cómo ha pretendido transgredir y cambiar precisamente prácticas que no provienen precisamente de la cristiandad de Occidente, sino que son religiosidades y prácticas religiosas que tienen otras discursividades, otras formas de ver y de concebir el mundo. Entonces, este derrumbamiento de los estatuas es la reivindicación de todo eso que ha sido negado, silenciado y ocultado, y de manera de decirle que estamos cansados precisamente de la construcción de esos referentes hegemónicos opresivos contra estos pueblos. Ok. ¿Alguna consideración del profesor Dolcey y el profesor Rafael?
Sí, bueno, tomando como marco o contexto lo que ha planteado con mucha claridad la profesora Castriela, eh, quisiera solamente plantear lo siguiente, es decir, si bien no estamos por principio de acuerdo con la historia heroica, ¿no? Con la historia acontecimental, etcétera, etcétera. Yo sí creo pues que los héroes juegan un papel importante en la construcción de identidades, ¿no? Por eso pues la mayoría de los países pues tienen este acervo, esta bodega, en esta cantera en donde tienen sus héroes, ¿no? Como elementos de identidad. Entonces la pregunta obligada es ¿dónde están los héroes afro, cierto? ¿Dónde están los héroes indígenas? Es decir, ¿por qué no aparecen? Y bueno, si no existieran, vaya y venga, pero existiendo y con mucha importancia, como el caso, por ejemplo, de José Prudencio Padilla, ¿no? Que José Prudencio Padilla, en últimas, es el que sella la libertad de este país, se llama José Prudencio Padilla. Lo sella un 24 de junio de 1821 en Cartagena. Y después va y dirige una expedición en donde sella la independencia de Venezuela en el lago de Maracaibo, en la batalla del lago de Maracaibo. Sin embargo, José Prudencio Padilla es un ilustre desconocido, sobre todo en lo que tiene que ver en la escuela, en la pedagogía. Pero sí está en la proliferación de muchos héroes no negros, pues que sin saber por qué están allí en el panteón de los héroes. Entonces yo sí creo pues que hay que aprovechar este espacio de reflexión y de acción de los estudiantes, los indígenas, para nosotros pues mirar a ver cómo hacemos, ¿cierto? Para visibilizar a nuestros héroes, ¿no? El caso, por ejemplo, de Cartagena. En Cartagena uno se da cuenta de que existen estatuas para todo el mundo, ¿no? Existen estatuas para los alcatraces, para los poemas para los zapatos viejos de un poema, para la India Catalina que no tiene cuerpo de India. Bueno, tantas cosas que existen allá para el tiempo, los Pegasos, pero no existe una estatua para los afros que fueron en última los que construyeron la ciudad de Cartagena, desde el punto de vista, de todo punto de vista, desde el punto de vista económico, cultural, etcétera. Y bueno, tenemos el caso de Barranquilla, ¿no? El caso de Barranquilla, ¿dónde está la referencia pues a las huellas de la esclavización y de la resistencia afro en Barranquilla o en el departamento del Atlántico? Para la mayoría de los habitantes de nuestro departamento, el referente histórico étnico es españoles y indígenas, ¿no? Mocaná y españoles. Pero ¿dónde están los afros? Sí, por qué, la explicación de por qué nosotros estamos en el sur del departamento del Atlántico, ¿no? Cuando llegamos al departamento del Atlántico, ¿qué hemos aportado, no? El caso incluso del Carnaval de Barranquilla. Es que a mí siempre me ha llamado la atención cómo la danza que vende internacional y nacionalmente el Carnaval de Barranquilla es la danza del Congo. Y yo digo, bueno, pero es que la élite barranquillera le hubiera sido más fácil y más productiva crear la danza de Francia, la danza de Alemania. ¿Pero por qué se llama Congo? Bueno, pero una imposición por la fuerza que tuvieron nuestros hermanos en el pasado, en el siglo XIX, después de la abolición de la esclavitud en Colombia, cómo se ruegan a Barranquilla y cómo imponen estas danzas acá. Y bueno, es eso, ¿no? Yo sí creo pues que hay la necesidad pues de reconstruir una nueva historia, ¿no? Y presentarle pues a nuestros estudiantes, al público en general, de una manera simple, mirar pues cuál ha sido nuestra presencia y nuestro aporte a la construcción material y espiritual de lo que hoy es el Departamento del Atlántico y de Barranquilla, en el caso particular de nosotros. Muy interesante comentario, profesor Dorsey. Si bien que nos hace falta para terminar de construir un pleno sentido de identidad como colombianos, el incluir a esos grupos que han sido invisibilizados. Y profesor Rafael, ¿cómo se mira desde Europa este tema? Bueno, yo no soy competente, no tengo un conocimiento de la realidad colombiana de hoy día como para opinar, sinceramente. Creo que las personas que ya han intervenido tienen conocimiento sobre el terreno. Ahora bien, obviamente yo creo que cada sociedad histórica tiene que replantearse, creo que es lógico, creo que es normal,
replantearse cuáles son los monumentos, los símbolos que expone, los homenajes que dedica, y obviamente eso es algo muy, muy histórico y muy temporal, y por lo tanto obviamente es difícil el encaje de piezas que proceden de un pasado más lejano o más reciente en el mundo de hoy, ¿no? También creo que tiene que ver con cómo definimos la relación de nuestras sociedades del presente con los restos, incluso arqueológicos, que proceden del pasado, y cuál es el lugar, incluso físico, que deben ocupar, ¿no? Bueno, creo que esos son debates que no son sencillos ni de plantear adecuadamente ni de responder. Y desde luego lo que sí creo es que la enseñanza de la historia es fundamental. Bueno, en España sí existe historia en los planes de estudio, pero realmente mi experiencia después de 20 años de profesor en distintos niveles educativos es que el conocimiento histórico de este o de cualquier otro tema en general en la sociedad es muy escaso. Y creo que tiene que ver no solo con políticas, obviamente, con políticas educativas muy desacertadas, sino con actitudes sociales profundas de falta de interés en el conocimiento. Y creo que en este sentido, es decir, a veces una sociedad tiene que reconocer sus culpas. Yo veo a mucha gente, estoy hablando de España ahora, obviamente, en fin, que habla continuamente del pasado, pero que no tiene el menor interés por conocerlo, ¿no? Veo incluso gente que escribe libros de historia y nunca los he visto en la biblioteca ni en el archivo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son sus fuentes de información? Entonces, creo que, de verdad, o sea, no podemos dar por sentado el conocimiento del pasado. Es que en absoluto es así, como en cualquier otra ciencia, en cualquier otra disciplina. Falta muchísima investigación. Y creo que es algo que si queremos buscar respuestas honestas, creo que tenemos que dedicar un enorme esfuerzo a lo primario, en este sentido, que es conocer el pasado. Y obviamente como sociedad tenemos que replantearnos cuál es nuestra relación con el pasado. Coincido plenamente, profesor Rafael. Hay muchos trabajos que salen y que sin ningún rigor terminan, digamos, posicionándose como unos bestsellers, etcétera. Y para eso está precisamente la labor de los científicos sociales y los historiadores. Hay una pregunta concreta de la profesora Eloísa Berman para la profesora Castriela. Dice, ¿podrías explicar a mayor profundidad cómo entiendes y usas el concepto de capitalismo racial y cómo crees que se puede aplicar en diferentes contextos históricos y geográficos? Profesora Castriela. Profesor Roberto, me recuerdo la pregunta, es que quedó paralizada la imagen, entonces no pude escuchar la pregunta. Sí, la voy a repetir. Dice la profesora Eloísa Berman. Por favor. Gracias, Castriela. ¿Podrías explicar a mayor profundidad cómo entiendes y usas el concepto de capitalismo racial y cómo crees que se puede aplicar en diferentes contextos históricos y geográficos? Ok, Eloísa, muchísimas gracias por esa pregunta que me parece bastante interesante. Yo he venido utilizando la noción o la categoría de capitalismo racial no solamente para entender esto que señalaba en el capítulo sobre las aproximaciones a la construcción del sistema de sexo-género colonial moderno racializado, que es una categoría analítica que construyo dentro del libro de Mando a mi Libertad, sino también incluso respondiendo a parte de la pregunta para explicar un poco las dinámicas de las políticas de proyectos extractivistas del Estado en alianzas con multinacionales y privados en los diferentes territorios con presencia de poblaciones negras e indígenas. Es decir, existe y es vigente el capitalismo racial, y el capitalismo racial en ese sentido se puede explicar en el lugar que ocupa precisamente todos los temas en el contexto moderno, la militarización de la vida social de los territorios, junto con las prácticas de los proyectos extractivistas que tienen como propósito central precisamente mantener la hegemonía de unas élites y de unas clases dominantes y económicas
por encima y sobre todo manteniendo los despojos sobre los diferentes territorios y cuerpos negros e indígenas o cuerpos racializados. Digamos eso para entender un poco desde dónde se pueden aplicar esta noción y este contexto del capitalismo racial que he venido utilizando. Incluso creo que fue en el artículo, tanto en el capítulo del libro En Demanda de Libertad como en el artículo sobre Black Women Struggle, para el contexto colombiano, creo que es la primera vez que se utilizaba la categoría de capitalismo racial, que es una noción que se construida por Cedric Robinson, desde luego cuando él hace el análisis sobre el marxismo negro en el contexto de los Estados Unidos y del Caribe, pero que también ha sido utilizada por otros autores como Nancy León, que es la autora que retomo en el artículo publicado, en el capítulo publicado en Demanda mi Libertad. En ese sentido, creo que es importante señalar dos cosas y voy a retomar lo que planteo precisamente en ese capítulo. Y hay que entender, cuando analizaba la libertad, la ley de libertad de vientres y cuando escuchaba la intervención del profesor Dorsey sobre los diferentes acuerdos, ya sea políticos o estratégicos que se dieron entre los cimarrones o los palenqueros, los habitantes libres de los palenques con la corona española en ese sentido, para generar ciertas maneras de poder persistir, pervivir, resistir. Entonces, eso me lleva precisamente a aquello que, partiendo de un autor, Bell, plantea que son como los intereses o la convergencia de intereses. En ese sentido, planteo literalmente en el capítulo que es entender la convergencia de intereses como el conjunto de dispositivos de poder. Voy a leer estos aparte porque eso le va a ayudar a darle respuesta a la profesora Eloísa. Se entiende por la convergencia de los intereses del conjunto de dispositivos de poder estratégicos utilizados en el sistema sociopolítico, jurídico y sexualizado, económicamente racializados, a través de los cuales se producen y se ofrecen incentivos a los sujetos subalternizados como parte de los procesos de negociación y de las disputas internas entre una clase dominante y clases oprimidas. Eso podría ayudar a entender un poco los acuerdos que se generaron en ese periodo, estamos hablando del siglo XVII, hacia los 1600. Y también entender que tales incentivos pretenden mantener la hegemonía y los privilegios de quienes gobiernan las estructuras sociopolíticas y económicas sin que con ello resulten afectadas las relaciones de poder y dominación en dichos sistemas. Lo dijo el profesor Dorsey incluso cuando decía que la primera autoridad que llegó al territorio, digamos, en el Palenque de San Miguel, luego San Basilio de Palenque, fue el obispo con el capellán que venía de la Basílica de San Basilio, por eso el nombre. Entonces vemos luego de la muerte de la Rosa, entonces el gobernador es quien colocaría la autoridad. Entonces allí estamos viendo precisamente cómo esa convergencia de intereses opera, cómo no se afectan esas estructuras ni relaciones de poder y de dominación que se estaban generando de alguna manera entre tanto los de la corona española de la iglesia y en este caso parte de las personas que, digamos, en su territorio podían ejercer ciertos niveles de libertad, pero libertades que estaban desde luego condicionadas por cómo se movían las dinámicas en el contexto de lo regional, nacional y desde luego de lo global. Entonces hay que entender precisamente ese tipo de disputas, y en ese tipo de disputas también ver cómo todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el género, la sexualidad y la raza se constituyen también en esos principios organizadores de la modernidad emergente. Entonces, cuando el sistema de género colonial capitalista y racializado nos permite entender de alguna manera cómo se mueven o se dieron los procesos en los modos de producción e impuestos durante toda la colonia en América Latina. Y en ese sentido, todo este sistema hace parte de eso que no solamente Castrela, sino que parto de lo que ya mencionaba Robinson, Nancy León y otros autores como capitalismo racial, entendido precisamente como un proceso a través del cual se obtiene valor social y económico como resultado de la comercialización de los cuerpos y de las identidades raciales de los otros y las otras. Esto es precisamente la mercantilización de las identidades
racializadas para lograr beneficios económicos, rendimientos económicos en el mercado colonial, producto de la cosificación y la mercantilización de los cuerpos de los sujetos subalternizados. Vamos, de esa manera se entiende o entiendo precisamente lo que es el capitalismo racial, con los ejemplos de la ley de vientre, con los ejemplos que nos mencionaba incluso el profesor Dolcey, donde se articulan ese capitalismo racial con la convergencia de intereses, se pueden explicar cómo opera en diferentes lógicas, contextos y momentos históricos precisos, y también si lo trasladamos al contexto actual y al contexto moderno, en la manera como los proyectos extractivistas del Estado, en alianzas con multinacionales y sector privado, usurpan los territorios, despojan a las poblaciones, militarizan tanto la vida social como los territorios para seguir extrayendo de la naturaleza, la vida y los cuerpos de los habitantes de esos territorios las ganancias que permiten mantener el capitalismo como existe hoy por hoy. Muchas gracias. Vamos a hacer unas últimas 3 preguntas para no abusar del público y tampoco de los conferencistas. La primera nos saluda desde Argentina Carlos Ceruti y pregunta: en Brasil el equivalente a palenque sería quilombo, pero ¿son en realidad equivalentes o hay diferencias entre ambos conceptos? Yo creo que para el profesor Dolcey sería tal vez buena esta pregunta. Bueno, yo lo que hallo son identidades, no he pillado todavía las grandes diferencias que existan entre el uno y el otro, el concepto de quilombo y el concepto de palenque. Pero sobre todo es importante porque, bueno, hay unas identidades que tienen que ver pues con los dirigentes, ¿no? Los dirigentes tanto del uno como del otro, de los primeros, pues. En el Brasil está Ganga Zumba, ¿verdad? Nacido en África, y acá en Colombia pues tenemos el caso de Benko Biogeo, también nacido en África. Entonces bueno, tampoco es solamente para Brasil y Colombia, sino también para México con Yanga, bueno, y con otros dirigentes cimarrones que para esta fecha que estamos viendo, primera mitad del siglo XVII y bueno, y XVI y comienzo del XVII, tienen que ver con personas de esa estirpe, ¿no? E incluso se hacían llamar reyes o se hacían llamar gobernadores o también capitanes, ¿no? Pero así que yo bueno, y lo otro tiene que ver también pues con la cantidad, ¿no? Parece ser que el quilombo más importante que hubo en Brasil fue el quilombo de Palmares, y que tenía pues, era una nación casi, ¿no? En armas, ¿no? A diferencia pues de lo que hubo en Colombia, sobre todo en el Caribe colombiano, pues que es el nicho natural de los palenques, donde no hubo esos palenques con tantos habitantes y tanta gente alzada en armas. Eso sería... Pues, disculpa, profesor Dolcey. No digo, esa sería pues la pregunta pues que yo podría, o la respuesta, perdón, que yo podría aproximar un poco a la pregunta que hace el Ceruti, Carlos Ceruti. Desde Santa Fe, Argentina. ¿Alguna otra consideración sobre esa pregunta o es suficiente, profesor Rafael? No, yo no tengo nada que añadir. Perfecto. Hay otra pregunta puntual que dice, que nos manda Efraín Morales. ¿En qué año preciso termina la esclavitud en Colombia y en América en general? Bueno, no sé si Gastriela quiera intervenir. Adelante, profesor Dolcey, esperamos. Aquí se tiene 1851 para el caso colombiano, ejecutado en 1852 como la fecha formal y oficial de los procesos de abolición de la esclavitud, pero cuando se pregunta en las Américas hay que situarlo desde luego, porque no en todos los territorios del continente americano los procesos de abolicionistas se llevaron en el mismo periodo, entonces habría que particularizar cada uno de los países en ese sentido. Sí, claro, porque parece ser que en Brasil y Puerto Rico y Cuba pues fueron ya al final del siglo XIX, ¿no? Entonces fue todo el siglo XIX, pues desde el comienzo del siglo XIX fue una lucha interesante por la abolición de la esclavitud, pero que va hasta finales del siglo XIX en América. En el caso colombiano, como ya lo manifestó la profesora Gastriela, pues va en 1851, ¿no? 21 de mayo, pero con el agravante de que uno esperaría, después que leyó la ley que decía comuníquese y cúmplase,
y no se cumpliera 6 meses después, el 1 de enero de 1852. Y entonces ahí aprovecharon los esclavistas del Cauca para sacar sus esclavos y venderlos en el Perú, en Ecuador, y los esclavistas del Caribe, del actual Caribe colombiano, para sacar sus esclavos por Santa Marta e irlos a vender al Caribe insular. Pero yo quisiera agregar algo, si me lo permite el profesor Roberto, con el manejo del tiempo. Es que bueno, se da la abolición en 1851, 6 meses, 1852, 1 de enero. Pero la pregunta obligada es qué pasó después con estas personas que accedieron a la libertad, ¿no? Hermes Tobar Pinzón ha planteado de que debemos buscar a ver qué pasó con ellos en lo que tiene que ver con las tierras baldías, ¿no? Pero llama la atención que estas personas siguieron arrastrando con el mismo estigma con que vinieron arrastrando durante los siglos precedentes a la abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces, para tipificarlos, para señalizarlos de que eran producto de este proceso, las élites, sobre todo en Cartagena, se inventaron un nuevo concepto para ello, porque ya era difícil encontrarlos en los censos como negros, o como esclavos, o como libres. Entonces se inventaron el concepto de individuos emancipados para seguirlos rotulando, pues, o para seguirles señalando y orientándole su destino en la nueva sociedad que aparentemente los acogía. En Barranquilla hay un caso interesante después de la abolición de la esclavitud, porque las élites barranquilleras no querían soltar sus esclavos, ¿no? Y entonces aparece una discusión importante allí entre Nieto, los de Barranquilla, diciéndole a Juan José Nieto que él era un esclavista, que no quería soltar los esclavos en Cartagena. Y bueno, llamo la atención a esto porque se nos ha vendido a Nieto pues como el único presidente negro que hemos tenido, ¿no? Pero la verdad es que yo no he encontrado en dónde Nieto se asume como afro, ¿no? Hasta ahí quería dejar eso para una nueva discusión. Ya veo que nos estás dejando una gran inquietud para una futura discusión. Muchas gracias, profesor Dorsey. Hay una última pregunta de Marcela Pía de Castro. ¿Cuáles eran en proporción los usos de la mano de obra de los esclavos en los siglos XVI y XVII? Una pregunta amplia, pero no sé si más o menos el profesor Rafael o el profesor Dorsey se puedan aproximar. Bueno, si estamos hablando de porcentajes de población esclavizada, bueno, la respuesta no es sencilla, aunque hay estudios que lo han calculado sobre todo para ámbitos urbanos. Y es curioso, bueno, yo aprovechando voy a hacer publicidad ahora con mi colega, el profesor Manuel Fernández Chávez. En breve vamos a publicar un libro precisamente sobre esclavitudes en América en la época moderna, que reúne un buen número de estudios de diferentes especialistas, donde hay muchos datos en este sentido para distintas regiones, desde Chile, Bolivia, México, etcétera. Para el periodo que iría aproximadamente desde mediados del siglo XVI, mediados del siglo XVI, 1540-1550, hasta 1640, porque ahí hay una inflexión en la trata atlántica brutal y eso altera la realidad demográfica de esas poblaciones. En muchos ámbitos urbanos, y estoy hablando desde Sevilla a México, Lima, etcétera, estamos moviéndonos en porcentaje. Cuando hablamos de población africana o descendiente de africanos, porcentajes que se sitúan fácilmente entre el 10, el 15, el 20%, obviamente con muchas oscilaciones locales. Pero lo que es curioso es que tanto los porcentajes como la evolución en el tiempo durante ese periodo es muy similar en territorios tan distantes, lo cual nos avisa de la íntima conexión y de lo sensible que eran estas poblaciones respecto de la trata atlántica. Tanto es así que estas poblaciones esclavizadas se mantienen, no exclusivamente, obviamente, pero principalmente gracias a la trata, y no se reproducen desde el punto de vista biológico para llegar en general a la tasa de reposición. Eso nos avisa de que en ese sentido
la esclavitud africana en la América del siglo XVI y primera mitad del XVII comparte una constante con la esclavitud medieval, en la Europa medieval y en el Mediterráneo medieval, y es que la esclavitud depende íntimamente de la trata. Cuando la trata se corta, la población esclavizada va disminuyendo desde el punto de vista cuantitativo, porque las propias durezas y la brutalidad de la situación de esclavitud dificultaba que esa población humana se mantuviese y se reprodujese con una cierta tranquilidad y humanidad, ¿no? Y esa situación la situación de las mujeres, obviamente, muchas veces es muy, muy difícil y hay trabajos que ya señalan claramente, y ahí los estudios demográficos son muy claros, ¿no? La dificultad del tener hijos, del cuidar a los hijos, la mortalidad. Hay una tesis doctoral que ha leído recientemente una persona de nuestro proyecto de investigación y se refiere al caso de Andalucía Occidental, pero por otros datos que tenemos, esto se reproduce también en ciudades en la América del 16 y del 17. La mortalidad entre los hijos de las esclavas duplica a la mortalidad infantil entre los hijos de las mujeres libres, lo cual ya nos está traduciendo matemáticamente la dureza de aquella realidad, ¿no? Cuantificar en áreas rurales es más complicado. Y con esto lo que quiero decir es que queda muchísima investigación por hacer, pero fuentes históricas hay o las tenemos que buscar los historiadores. ¿Hay algún comentario adicional sobre este tema? Yo quería hacer un... Adelante, profesor Dolcey. No, solamente quisiera hacer una anotación. Bueno, porcentajes por lo menos yo así no los tengo a la mano, pero sí me recuerda a un elemento importante que es el papel de la mujer en lo que tiene que ver con las manumisiones. Cuando uno revisa los archivos notariales, notariales, encuentra que las mujeres son las que más lograron manipular esta vía de acceso a la libertad. ¿No? Son las mujeres las que más, casi el 65% en algunos casos, en otros casos el 70% de los que están accediendo a la libertad por vía de la manumisión son mujeres, ¿no? Entonces esto es importante. Ahora, cuando uno mira también los documentos, resulta todo lo contrario en lo que tiene que ver con el cimarronaje, ¿ya? Entonces esto nos muestra pues como una relación con el contexto urbano, con los oficios que están desarrollando estas personas que tienen que ver y que se materializan en la utilización más de una vía que de otra vía, ¿no? Profesora Castriela. Sí, en ese sentido, un poco continuando con lo que mencionaba el profesor Dolcey también, y agradezco mucho esa última intervención porque precisamente parte del trabajo que realizamos las autoras en Demando Mi Libertad fue de rescatar muchos de esos archivos históricos en donde las mujeres son protagonistas de esas demandas. Incluso uno de los casos que trabajo en el texto lleva por título, como dice uno, algo como título de telenovela romántico, como Las disputas del amor, en los estragos por la defensa de la libertad, es decir, un caso de una mujer negra esclavizada, la cual fue abusada sexualmente, con la promesa de su libertad que le ofrecieron para que el esclavista pudiera acceder a su cuerpo, y una vez lo hizo, le negó su libertad, ella le parió un hijo, y después dice, y ahora quiero mi libertad que me has negado, y se va a los estrados judiciales precisamente para esa disputa, o sea, viene. Y entonces, pero también es apoyada incluso con su hijo en ese momento, no solamente la libertad para mí, sino para mi hijo, porque es una libertad que me han negado, y da cuenta precisamente de todas esas estrategias y formas de resistencia de las mujeres negras, de cómo
no solamente manipulaban, sino tenían conocimiento de cómo operaba el sistema, de las fisuras del sistema legal, del sistema esclavista y colonial, para precisamente luchar y recobrar su libertad. Entonces yo creo que eso es supremamente importante y poder visibilizarlo más, porque ese tipo de trabajos, digamos, no son tan visibilizados, así como también los trabajos que tienen que ver con otras formas de despojos de las propiedades de las mujeres negras en el Caribe. Y con respecto a la pregunta que señalaba Marcela, creo que ya lo decían tanto el profesor Rafael como el profesor Dolcey, precisamente, por un lado es un poco difícil cuantificar, pero también hay que tener ciertas características. Como dice uno, a simple vuelo de pájaro, uno diría que casi toda la mano de casi toda la gente es que sobrevivió a todo lo que fue la trata transatlántica y llegó al continente americano, pues obviamente fue utilizada como mano de obra para el sistema esclavista durante el periodo que señalan. O sea, es lo que se podría decir, digamos, a simple vista. Sin embargo, hay que tener en cuenta los detalles, porque también se dieron otro tipo de situaciones y relaciones que hay que tener completamente en cuenta. Y quería articular esta pregunta también con la que tiene que ver con lo que se planteaba o planteó el profesor incluso Dolcey en la pregunta anterior, en su intervención, cuando hablamos de las fechas y de los procesos de la abolición formal, y señalaba algo que creo que es supremamente importante resaltar y profundizar en ese tipo de investigaciones. Y es precisamente por qué se le da un periodo, comillas, de gabela, por decir, utilizar una expresión coloquial, pero se les da ese periodo importante a los esclavistas en el territorio colombiano, para que durante esos 6 meses pudiesen precisamente acudir a esas estrategias, por eso de las convergencias de intereses, y aprovechar para vender mucha de la mano de obra esclavizada negra que tenían precisamente a otros países donde los procesos de abolición de la esclavización se dieron posteriormente, tanto en el Caribe, Perú como Brasil. Y eso desde luego ayuda a entender y también le contesta y produce otro tipo de contranarrativas a muchos trabajos incluso de historia que plantean de que para cuando se da el proceso incluso de abolición de la esclavización en Colombia formalmente y se tienen en cuenta los censos, ya la mano de obra esclavizada en el territorio nacional era poca. Pero entonces hay elementos que no se mencionan cuando se hacen ese tipo de afirmaciones. Por un lado, desde luego, el papel central que jugaron las mujeres negras en los procesos de manumisión, que conocían las fisuras del sistema legal y produjeron esos procesos de manumisión, adicional a las estrategias de cimarronaje que ya existían, pero también precisamente a la condición particular y a la estrategia de vender la mano de obra esclavizada hacia otros territorios de las Américas, precisamente para mantener los beneficios del sistema esclavista, porque ya no le iba a ser rentable en el territorio nacional. Es decir, cuando empezamos a entender el por qué se da esa reducción de la mano de obra esclavizada en los censos, entonces podríamos estar generando narrativas históricas un poco más situadas y más precisas del por qué esas formas porque son formas y estrategias incluso de borramiento, eso de la venta de las personas esclavizadas hacia otros territorios. Es decir, es que ya no eran suficientes, la gente negra ya era muy poquita, esclavizadas, pero no se explica ni se contextualiza ni se problematiza precisamente esas estrategias de venta que se instauraron para darle 6 meses de periodo de oportunidad, comillas, a los esclavistas y hacendados en el territorio nacional para que siguieran sacando provechos y beneficios económicos con la venta y comercialización de personas negras esclavizadas. Entonces creo que eso es supremamente importante situarlos, y cierro señalando también, nos queda la pregunta y el interrogante del por qué después de los procesos de esclavización, precisamente como parte de esas estrategias de borramiento y silenciamiento, se dejó de contar a la gente negra en los censos. De manera particular, después de esos periodos, ya no se cuantificaba, y que incluso tuvimos que esperar hasta el censo del 2005, ya siglo XXI, para que a partir de las
luchas de los movimientos del movimiento social afrocolombiano y de las organizaciones, se pudiera incluir una variable dentro del censo para contar efectivamente cuánta gente negra hay, porque la gente negra prácticamente no solamente pareciera que hubiese desaparecido de la historicidad de Colombia y también como parte de la gente. Cuando se mira la Constitución de 1886, incluso se hace alusión a los resguardos indígenas, a las poblaciones indígenas, pero desaparece por completo la población negra en Colombia. Entonces, todos esos elementos son importantes tenerlo en cuenta al momento de generar procesos de contranarrativas, estrategias de contranarrativas de cómo contar la historia y cómo dignificar y resignificar la historicidad de los pueblos negros en este país, en particular de las mujeres negras. Muchas gracias, profesora Castriela. Permítame un segundo todos, antes de terminar esta jornada, el anunciar que son 3 jornadas, la del próximo jueves 2 de septiembre, coordinada por el profesor Orlando Araujo, se titula Coloquio Zapato Libella. Van a estar Guillermo Tedio, un escritor e investigador colombiano de la Universidad del Atlántico, va a estar también Dayana Nascimento dos Santos de Brasil, y va a estar Cambingu Anas de la Universidad Poeta de Angola. Y también se va a dar lanzamiento de la maestría de literatura en la Universidad del Norte. Luego el 9 de noviembre hay una última sesión sobre estos mismos temas. Nuevamente entonces reiterarle a los que se conectaron en Colombia, en el extranjero, por su atención y por supuesto nuestra gratitud a los profesores Rafael Pérez, a la profesora Castriela Hernández y al profesor Dulce Romero, que nos acompañaron desde un inicio y que con su generosa contribución nos han apoyado en la comprensión de estos temas tan interesantes y en el inicio de la cátedra de Afrodescendientes y Memoria en la Universidad del Norte. Muchas gracias a todos y bienvenidos siempre a nuestra alma mater. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.